Durante el periodo conocido como la Guerra Fría, se crearon los servicios de inteligencia conocidos como la CIA y la KGB, los cuales realizaron operaciones clandestinas con el fin de recopilar la mayor cantidad de información útil sobre el enemigo. Para estas actividades, usaron diferentes categorías de agentes encubiertos que fueron conocidos luego como espías. Una de estas categorías fueron las llamadas viudas negras, agentes femeninas entrenadas para infiltrarse, seducir e incluso asesinar a los altos funcionarios del gobierno enemigo. Durante muchos años se ha debatido sobre la existencia de este grupo de agentes y su participación y éxito en el fin de la guerra. Hoy conoceremos quizá una de las pruebas más contundentes sobre la existencia de una de estas espías. Hoy conoceremos la historia de la viuda negra, Yoko Ono. La historia original es un teléfono descompuesto del cual se derivan muchas verdades a la vez. Si bien existe una historia oficial, toda historia oficial cuenta con otra versión de los hechos, que como sabemos, no la escriben los perdedores, y han llegado a nuestros oídos en forma de leyendas, mitos, evangelios apócrifos e incluso cuentos infantiles que la gente sigue contando de generación en generación hasta el día de hoy. Esto es Historia No Oficial. Advertencia. El contenido de este programa está hecho únicamente para tu entretenimiento. Los comentarios o conjeturas que se hagan en él están basados en el trabajo de investigación que nuestros comentaristas han tomado de diferentes fuentes y representan únicamente su opinión. Al final, la decisión de cuál historia creer es tuya. Se recomienda a un público mayor de 15 años. Bienvenidos al 16º episodio de Historia No Oficial. Yo soy César Sur y para contarles un capítulo más de la historia de los Beatles me acompañan como siempre Nancy Gutiérrez. ¿Qué onda, chicos? Y Gerson Ortiz. Tranza bandita, buenas noches Guadalajara, buenos días Japón. y buenas tardes, Quispilucan de las Salles. No sé mero. Días, tardes y noches a la hora que nos estén escuchando. Exactamente. Chicos, ¿qué creen que vamos a ver en este episodio? ¿Qué? Algo muy tenebroso. Algo un poco tenebroso. ¿Se acuerdan que en el episodio pasado estábamos viendo cómo murió John Lennon? Ajá. Sí. Lo que vamos a ver en este episodio es que Paul no fue el único integrante de los Beatles que cambió drásticamente. También lo hizo John, pero mientras que Paul cambió su aspecto, John cambió su comportamiento. Pues antes de 1966 vemos a John Lennon, un líder de grupo que compone, que va desarrollando esta faceta de compositor, porque acuérdense que los primeros discos todos eran en su mayoría composiciones de McCartney. Uh-huh. Y después de 1966, después de la supuesta fallecimiento de McCartney, tiene que entrar al quite John Lennon a componer casi todo y le pide ayuda a George y le pide ayuda a Ringo. ¿Sale? Sí. Pero va a conocer justamente en 1966, fíjense cómo todo se va ahí entrelazando en la misma fecha, como que el año fatídico de los Beatles es 1966, que en ese año también conoce a Yoko Ono. Y desde el principio lo va a empezar a tratar de controlar. Y ahorita vamos a ver, primero a conocer quién era Yoko, antes de los Beatles. Y luego a ver qué sucedió cuando se conocieron. Cómo dice la historia oficial que se conocieron. Luego cómo se conocieron realmente. Y cómo lo manipuló desde entonces hasta su día final. No es cómo se conocieron y cómo no se conocieron realmente. Vamos a enseñar la historia de cómo se conocieron y la historia no oficial de cómo se conocieron. Exacto, amigo. La marca ante todo, el branding. Claro, sí. Muy bien. La mercadotecnia. Así que mercadotecnia no fue gratis, o sea. Ah, qué bueno. Qué bueno que te sirvió en los cursos. Todo lo que estudió Gerson de Mercadotecnia se resumió en esto. Exacto. Ahí está. Bueno, así que hoy les vamos a contar la historia no oficial del gran misterio de los Beatles, parte 4, la viuda negra, Yoko Ono. Vamos con el tema. No se imaginan, ¿verdad? De dónde viene Yoko, ni se imaginan de que, pues es japonesa, pero pues a lo mejor vendía tacos. Oriental. Pues japonesa. Japonesa. Sí, pero tú dices es oriental y ya. Simón, oriental, Sí, o sea, pero antes de John. Antes de John, ¿a qué se dedicaba antes de los Beatles? No, pues no. ¿No? Bueno, nomás lo que se decía por ella misma, ¿no? O a lo mejor por John. Ella antes, o cuando la conociera un artista, te quedas con esa idea. Pero sin embargo, más atrás de ahí no hay un contexto así como de... Sí, no. Ok.
Sí, y además parece que venía de abajo, ¿no? Sí, te imaginas que toda la vida ha sido artista, pues. Ajá, y que no tenía tanto dinero, porque pues igual un artista así tampoco es como que ¿Un artista así de malo? Exacto, para empezar. Pues bueno, creo que los voy a sorprender demasiado. Esto, como nuevamente les digo, está basado en las investigaciones de Lady Ruth. Las fuentes las revisé. No tiene desperdicio este tema. Y pues agárrense. Ahí va. Poco, o mejor dicho nada, es lo que se ha publicado sobre la vida de Yoko antes de los Beatles. Todos comienzan su historia en el momento en que conoció a John en una de sus exposiciones en Londres. Y la célebre historia oficial dice así. Yoko conoció a John en 1966 en una exhibición de arte que ella misma había organizado en la Galería Índica de Londres. Y cuenta la leyenda que al Beatle le llamó la atención una de sus obras llamada Clava un clavo en un marco vacío. Pero como ella le exigió pagar, él propuso una moneda imaginaria a cambio de clavar un clavo imaginario. Así como que, pues, para no pagarte, pues nomás voy a hacer como que lo clavo y ya. Ajá. ¿No? Luego había una escalera que el espectador tenía que subir y en el último peldaño de ella había una lupa que se utilizaba para ver algo escrito en la pared del techo. Era la palabra Yes. Esta obra terminó de impresionar a John y según esta historia fue amor a primera vista, al grado de dejar a su esposa al poco tiempo y prácticamente olvidarse de su hijo Julian. Y además, para finalizar esta farsa, tengo que decir que según esta historia, Yoko no sabía quiénes eran los Beatles ni quién era John. Ay, ajá. Ay, así como que no te conozco. Favor. Estaba en Londres, ¿eh? Se quería hacerla interesante. Y no sabía quiénes eran los Beatles. O sea, podías voltear un bote de leche y ahí estaban atrás. Las caras de todos. Si hubiera estado ahí, hubiera volteado así, bebiendo agua y... ¿Qué? ¿Cómo que no sabes? Exacto. Pero si algo hemos aprendido haciendo este podcast es que la historia oficial carece de sentido una vez que ampliamos su contexto histórico. Y por eso vamos a ver quién era esta mujer humilde, de cabello largo y descuidado, de ropas sencillas. De mi cabello no vas a estar hablando, ¿eh? No, de Yoko. Y que según la historia que nos ha contado ella misma por más de 50 años, se fue abriendo camino desde la nada. Sí. Así que les voy a presentar el árbol genealógico de Yoko Ono. Yoko Ono nació el 18 de febrero de 1933 en Tokio, Japón, en la capital. Fue hija de Isuke Ono e Isoko Yasuda. Su abuelo paterno, Atsushi Saisho, era descendiente de un líder religioso del siglo IX, también llamado Saisho, que había sido asistente personal del emperador y miembro de una poderosa familia que siglos después desempeñó un papel fundamental en el derrocamiento del sistema shogunato en Japón. El shogunato es un golpe militar. Bueno, es como cuando los militares toman el poder en vez del emperador. Mira, te lo voy a resumir. Vean la serie de Shogun. Ah, ándale, ahí está. Sí, ya tú sí ubicas por la serie. Sí. Ok, ese es el shogunato, nada más cuando los militares tomaban el poder en vez del emperador, que era como más religioso. Y también participó en el desarrollo del país tras la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Abuelito, el abuelito. Ajá, el abuelito paterno de Yoko. ¿Sale? Sí. Atsushi tuvo una hija llamada Tsuruko, quien conoció a Ejiro Ono mientras estudiaba en Kioto, y más adelante se casaron. Ejiro era descendiente de una familia de guerreros samuráis. Estudió en la Universidad de Michigan en 1890 y entró a trabajar en el Banco de Japón 6 años después. Finalmente se convirtió en el presidente del Banco Industrial de Japón y luego Tsuruko y Ejiro tuvieron 3 hijos. El más pequeño fue llamado Aisuke, que es el padre de Yoko. Ahí viene el árbol del padre. Se llaman como las 5 veces. Sí. Seitun, Seitsu, Seiketsu, Tsuruko, Ejiro. Sí. Me da risa el nombre de Atsushi. Atsushi. Porque la neta solo pienso en sushi. Te da hambre, ¿verdad? Pero bueno, de ahí viene el papá de Yoko. Ahora veamos de dónde viene la familia materna. El abuelo materno de Yoko se llamaba Senjiro Yasuda. Fue el fundador del Banco Yasuda y uno de los hombres más ricos y poderosos de Japón. Aunque supuestamente murió asesinado a tiros por unos agitadores que se sintieron ofendidos cuando se negó a hacerles un donativo en la calle. Ahí me imagino que era como Scrooge, ¿no? Así que tacaño y que no le quería dar y los pobres lo mataron, ¿no? Pero bueno, no sé, pero era muy poderoso. Tiempo después se rumoró que sus actividades y negocios le habían granjeado muchos enemigos entre las clases bajas. Más bien que tenía
A lo mejor había sicarios o cosas así del bajo mundo entre los que tenía negocios y por eso murió. Pero bueno, cuando murió, en 1921 su fortuna estaba estimada en más de $1 billón. De aquellos. Imagínate. Billón. O sea, si ahorita es mucho, Pues haz la multiplicación con... ¿Cómo para se dice? ese Con la... entonces... se me fue la No, palabra. con la depreciación. Sí, con la ¿no? depreciación, sí. Pero es muchísimo dinero. Aparte no sabemos si es $1 billón, de lo que es $1 billón es millón de millones, o como le dicen a los americanos, $1 billón que es 1,000 millones nada más. Pero digamos, aún así $1,000 millones sería Sí. demasiado. Senjiro tuvo una relación especial con su yerno antes de morir. Yomi Teitaro. Caray, ¿a qué te refieres con especial? Así como... ¿Qué? Muy cercano, muy... No, o sea, lo quería mucho nada más. No hay ningún incesto ni, Es que digo, sí, ni sí, tampoco sí, relación. sí. No, nada más para que sepan por qué se mantuvo el apellido. Es que aquí este es el lado materno de la familia de Yoko. Entonces, fíjense bien. Senjiro había tenido una relación especial con su yerno antes de morir. Se llamaba Ayomi Teitaro. Ese era el apellido. El esposo de su querida hija mayor. Tanto fue así que lo estuvo preparando durante años para que fuera su sucesor en el imperio del banco. Y haciendo uso de su gran poder, consiguió que le dieran la posición de conde, a condición de que él cambiara su nombre y su apellido a Sensaburo Yasuda, para perpetuar su apellido. Ajá. ¿Sale? Por la dinastía y todo esto del banco, el poder. Sí. Sensaburo tuvo 8 hijos, 4 varones y 4 mujeres, una de las cuales fue Isoko, la madre de Yoko. Ajá. ¿Sale? Ya llegamos a los papás. Ujú. Está Isoko y el otro, ¿cómo se llama el papá? ¿Sushito? No, Sushito no. Eisuke, ¿no? Eisuke, Eisuko. Fíjate cómo se llama, ¿no? Ajá. Eisuke, Isoko. ¿Naruto? No, suenan como de estos payasitos que se ponen los nombres muy parecidos. Pero bueno, Isuke y Shizuka. otra de las curiosidades de la familia de Yoko es que formaron parte, o al menos tuvieron que ver con la Sociedad del Dragón Negro. Era una sociedad secreta de carácter ultranacionalista y anticomunista que luchaba por eliminar la supremacía rusa en Corea y Manchuria. Manchuria es una región de provincias en China que tuvo que ver con el MK Ultra. De hecho, hay una película que se llama El candidato de Manchuria, algo así. Y bueno, es ahí en China, ¿sale? Ok. La Sociedad del Dragón Negro fue fundada en 1901 por Uchida Ryohei. Tiene nombres bien perros, ¿no? Como del Street Fighter. Ajá, ese suena como ese. del Street Fighter. Ay, o pero de pues, Mortal Kombat. a nosotros a lo mejor se nos hacen así, pues porque es... Oye, Totalmente los diferente a los japoneses. mexicanos. Francisco. Todos se llaman todos se ponen Francisco. Sí, Ajá. o Juan. O Juan. ¿No? Pero bueno, Uchida Ryohei, quien en 1920 ya tenía mucho poder, era el líder de la Sociedad del Dragón Negro y controlaba gran parte de la política en Japón. Sin embargo, aunque Uchida fundó esta sociedad, el auténtico líder era Mitsuru Toyama, quien era llamado el emperador del lado oscuro. Aquí ya nos fuimos caray. como a la guerra de las galaxias, Sí, ¿no? no manches. El emperador del lado oscuro, así le decían. Pues mejor hubieran puesto Darth Vader y ya. No, todavía no estaba en la película, ok. creo. Pero bueno, de quien se decía que era un hombre malvado y que estaba inmiscuido en creencias religiosas extremistas y orientales. O sea, ¿cómo Sí, se llaman pues, los extremistas. kamikazes y todo ese rollo, sí, no? como los kamikazes. Ya ves que hay kamikazes japoneses, Ajá. todo. Pero bueno, muy de la mano de esta sociedad operaba otra llamada los Dragones Verdes. Muy de la mano de esta sociedad entonces operaban los Dragones Verdes, que era una sociedad mucho más secreta y mucho más extremista que estaba orientada a las actividades espirituales. Ambas eran dirigidas por el emperador del lado oscuro, Mitsuru Toyama. Los Dragones Negros manejaban el lado político y los Dragones Verdes el lado religioso. Las formas de controlar a la sociedad, a las Ajá. masas, ¿sale? Ambas estaban involucradas con el espionaje y funcionaban como una extensión del órgano especial de inteligencia del ejército imperial, lo que sería el equivalente de la CIA o el MI5, pero de Japón. Las actividades de ambas sociedades estaban financiadas por el Banco Yasuda, el banco de la familia de Yoko. Ajá. O sea, se fijan cómo tienen esa nexos, estas conexiones, ¿no? Sí. Entonces, Eisuke Ono, el descendiente de una importantísima familia relacionada con emperadores y guerreros samuráis, se casó en 1932 con Izuko Yasuda, la heredera del colosal imperio del Banco Yasuda. Y pronto tuvieron a su primera hija, a quien llamaron Yoko, que significa niña del océano.
Eso significa No, Yoko. pues se le hubieran dejado, no manches. Mejor le hubieran puesto niños. Pues es que en su idioma, pues así. No, digo, ahí lo hubieran dejado en el océano. Ah, a lo mejor evitaron algo así, la catástrofe. Pero bueno, a pesar de todo esto, los Yasuda nunca vieron con buenos ojos el matrimonio entre Izuke y su hija. Pues todo les parecía muy poco para su princesa, ¿no? Recordemos que estamos hablando de una de las familias más poderosas de Japón, por encima incluso del emperador. Acuérdense que los bancos son más poderosos que los presidentes y que los líderes políticos. Entonces eran más poderosos que el emperador, imagínense. ¿De dónde viene Yoko? ¿Creían que era pobre? ¿Creían que era...? Ya, ajá. Sí, no, pero ve la apariencia que tiene y vean de dónde viene. El linaje y el poder de un banco. Sí, no venía desde abajo. Es la típica que nace en la familia rica que, Cuna de oro. Que dice yo no necesito, yo por mi cuenta. Ahí se ven. Pues ahí te va. Ahí te va que no es cierto. Para darnos una idea de lo poderosa que era esta familia, tenemos que decir que después de la Segunda Guerra Mundial y de que Japón fue prácticamente destruido por las bombas atómicas, ¿se acuerdan? En el 45. Hiroshima y Nagasaki. Exactamente. Lo único que permaneció de pie fue el poder del Banco Yasuda. Mientras todo estaba destruido, los únicos que gozaban de... Como si no hubiera pasado nada, era la familia de Yoko, que en aquel momento firmó un acuerdo con Estados Unidos para financiar la reconstrucción del país. Según varios historiadores japoneses, detrás de esta reconstrucción estuvo la CIA, que era un organismo recién fundado. ¿Se acuerdan? En 1947. Organismo que había sido formado asegurándose de que todo cuanto se hacía en Japón sirviera a los intereses de Estados Unidos. Por lo que tenemos que entender que la guerra es un negocio antes, durante y después de la guerra, del conflicto. Y si se fijan, Japón todavía políticamente todo el mundo piensa que está controlado por Estados Unidos. Sí. No es como China, que es opuesto al régimen de Estados Unidos, sino que casi todo... Tienen muchos negocios pues Japón con Estados Unidos todavía, ¿no? Y todavía parece como si fuera una colonia de ellos, pero bueno. De hecho, en un proceso equivalente a los juicios de Nuremberg de Alemania, y en una operación exactamente igual a la de Paperclip, algunos miembros de las sociedades secretas del Dragón Negro y de los Dragones Verdes fueron condenados por sus actividades durante la guerra, pero la CIA liberó a la mayoría para convertirlos en agentes secretos suyos y fueron encargados de crear la democracia y la reconstrucción del país en Japón. O sea que en vez de condenarlos, se aprovecharon de ellos y los usaron a su antojo por las capacidades o talentos que tenían, y eso también sirvió para ir reconstruyendo Japón. Al final del día, solo 28 de los más de 200 criminales fueron encarcelados y enjuiciados. Y el Banco Yasuda gozó de la misma misericordia absoluta en cuanto a su responsabilidad con la financiación del conflicto. Así que no tuvo consecuencias. Pero volviendo con Yoko, durante todo este tiempo, su madre Isoko estuvo más preocupada en cuidar sus relaciones con las altas esferas y resolver los problemas de Estado que en cuidar de su propia hija, a quien dejó a cargo de una niñera. Fueron tiempos difíciles, pues debido a su cargo en el banco, su padre había tenido que marchar a Estados Unidos antes de que Yoko naciera, por lo que no estuvo presente en el parto, y Yoko conoció a su papá hasta que cumplió 3 años. Le pasó algo parecido como a los Beatles, ¿no? ¿Con los padres? Con los papás, de que no estuvieron en su parto, como en el caso de Paul y de John, y de que su mamá pues no la cuidaba, en el caso de John, ¿no? Sí. Y Yoko tampoco, pues porque estaba más ocupada manejando las relaciones públicas que cuidaban a su hija, y pues su hija nomás estaba con la niñera. Y estaba más pendiente de lo ajeno que de lo propio. Sí, y el papá pues estaba encargado del banco acá en Nueva York, en Estados Unidos, que hasta los 3 años la conoció, fíjate. Pero bueno, como podrán imaginar, al provenir de una familia tan rica e importante, Yoko fue educada bajo una estricta e inflexible disciplina, al grado de que la hicieron desarrollar una obsesión compulsiva por la higiene y un deseo enfermizo por conseguir la aprobación de sus papás. Tanto fue así que aceptó tomar clases de piano para poder entretener a los ilustres invitados que su mamá llevaba a la mansión que, por cierto, estaba situada al lado del Palacio Imperial, razón también por la que Yoko fue a la misma escuela que el hijo del emperador, Hirohito Yoshi, con quien llegó a tener una gran amistad. También chidos los nombres, me gustaron un chingo los nombres. Entonces era muy amigo, fíjate, del hijo del emperador. Y vivía al lado del Palacio Imperial, ¿no manches? O sea, imagínate el poder. No obstante, la misma Yoko llegó a decir que su madre pensaba que la vida de su hija era de su propiedad,
pues eran extremadamente exigentes con ella, aunque algo extraño fue que, por órdenes de sus padres, la educación de Yoko estuvo basada desde un inicio en la cultura y las lenguas occidentales, algo que viniendo de una familia que apoyaba a grupos nacionalistas extremos, era bastante raro. Sobre todo porque a Yoko no le gustaba nada de esto, pues ella misma dijo en alguna ocasión, y cito: parecía un animal domesticado al que alimentaban solo con información. Lo aborrecía, especialmente la música. Solía desmayarme antes de mis clases como una forma de escape. Hacía lo que fuera con tal de no estar ahí. Como cuando te quieres comer las verduras. Tú hasta la fecha. Yo hasta la fecha. Exacto. Pero si esto todavía no les suena a MK Ultra, escuchan lo siguiente. Si se fijan, les dice: pareció un animal domesticado al que alimentan solo con información, como si le estuvieran entrenando para algo. ¿Sale? Entonces, vamos a avanzar aquí. Si no les suena a MK Ultra, fíjense lo que pasa. Vamos a avanzar hasta 1950. Ella nació en el 32, por ahí. 33, ¿no? ¿Dijiste? Sí, nació en febrero de 1933. Entonces aquí, para 1950, ya tenía 17 años. Ajá. Muy bien, entonces avanzamos hasta 1950, cuando su padre volvió a Estados Unidos para operar la filial del Banco de Tokio en Nueva York. Por lo que toda la familia Ono se instaló en Scarsdale, una pequeña villa al sur del estado. Aquí es cuando Yoko viaja a América. Para entonces Yoko ya había empezado a interesarse por el arte, pero al llegar a Estados Unidos, la niña que no hacía mucho aborrecía la música, de repente quería convertirse en una cantante de ópera. ¿No le suena raro? Sí, pues muy extremo, ¿no? Sí, como todo envuelto. Por lo que sus padres le enviaron al prestigioso colegio Sarah Lawrence. No sé si han oído hablar de este colegio antes. Sí, fue de donde salió Nada, te creas, no sé. No. ¿Tú sí? Yo sí lo he escuchado, pero pues no recuerdo mucho, la verdad. Aquí les voy a hacer ahí una recomendación de chanfle. Porque no sé si es el que sale ahí en la película de La Princesita de Alfonso Cuarón. ¿Vieron la película? Sí. Ahí sale un colegio de señoritas que es así súper nice, súper como que para puras de la alta sociedad, pues. Sí. Y muy correcto en elegancia, en que las niñas se porten modales. Bien y todo este rollo. Como las que llegan en Harry Potter, ¿verdad? De cuenta. Como lo que me hizo falta a mí, porque mis sentados no son de señorita, dice. Algo así. Pues esa era la fachada. Esperen a ver cómo era el colegio en realidad. Me imagino. ¿Sale? Y es aquí en este colegio, en el Sarah Lawrence, donde cambia todo para Yoko. Chequen. El Sarah Lawrence fue un innovador colegio en su época, fundado a principios del siglo XX, solo admitía chicas de elevadísima posición social y se dedicaba a educar a sus alumnas en todo tipo de artes. Además, obtuvo su fama por exigir los más altos estándares de comportamiento y decoro y por seguir un sistema basado en la total libertad de sus alumnas para avanzar en su formación integral y artística, en lugar del aprendizaje memorístico que comúnmente seguían los colegios de aquel entonces. Era como un Montessori, de que tú estudia como tú quieras para que tu creatividad salga y... Ajá. Pero eran así exigentes, según esto. ¿Va? Ya vimos que no. Todavía no ven. No, digo... Por como salió de artista, pues se ve que no. Pero bueno, hoy en día también admite a hombres y ha moderado su estilo, pero sigue siendo todo un referente en Estados Unidos. O sea, hoy ya es mixto, pero antes era solo para señoritas. Y sigue siendo una referencia así de calidad, supuestamente. Ajá. Pero, si escarbamos un poco la superficie, podemos encontrar otro tipo de información. Y para esto, tenemos el testimonio de Lois Blecher Rose, una exalumna que asistió al Sarah Lawrence durante la década de los 60 y que a raíz de sus oscuros recuerdos, o de los oscuros recuerdos que de repente tenía o que soñaba, decidió investigar un poco hasta dar con un escándalo que al día de hoy todavía nadie ha podido esclarecer ni explicar en el colegio, ¿sale? Voy a citarla. Todavía puedo escucharme a mí misma diciéndole a todo el mundo lo feliz que estaba en la escuela, lo interesantes que eran los profesores y lo emocionantes que eran las clases. Y cómo no hacerlo, el Sarah Lawrence era como estar de vacaciones. Tuve 3 asignaturas en un año, sin matemáticas, ni ciencias, ni literatura anterior al siglo XIX, ni siquiera Shakespeare. Por supuesto, no había exámenes. ¿Para qué memorizar si en la vida real podías ir a la biblioteca y buscar allí las cosas? Imagínate en ese entonces, imagínate ahora. Ajá. Que ya tienes todo en el celular. Sí. El único problema con todo esto era esa ligera sensación de fraude.
Era maravilloso formar parte del aura que rodeaba al colegio, pero siempre me pregunté qué pasaría si la gente supiera lo que íbamos a hacer allí. Ay. Siempre estuvo ese sentimiento de que el verdadero Sarah Lawrence guardaba un secreto al mundo exterior, el cual significaría un escándalo para la clase media, demasiado puritana como para comprender el cambio que estábamos haciendo allí. Pero ¿qué cambio se supone que íbamos a liderar, siendo que todas nosotras acabaríamos heredando mucho dinero? Lo que más me inquietaba en ese entonces eran los constantes affairs, o romances, entre los estudiantes o las estudiantes y los profesores. Las chicas del Sarah Lawrence eran tan bellas que cuando las revistas de moda necesitaban modelos, simplemente venían a la escuela y las sacaban del campus. Pero ver a estas criaturas deslumbrantes teniendo relaciones con los feuchos profesores de mediana edad era peculiarmente inquietante. Acuérdense que aquí estamos hablando de menores de edad. Ajá. Ahí Yoko tenía 17. Sí. Y todas, la mayoría eran menores. Y estamos hablando de profesores de 30, 25 para arriba, me imagino. Por ahí. Mínimo, yo creo. Mínimo, ¿no? Ahí en Japón, ¿cuál es la edad de mayor ¿De edad? qué? ¿Considerada como mayor de edad? Igual, 18. Creo que sí, 18. En casi todos los países. 18 a 21. Más o menos. O sea, en Estados Unidos eres mayor de edad a los 18, pero tienes permisos. Ciertos permisos hasta los 21. Ajá. Esta exalumna encontró un archivo que demostraba que el Sarah Lawrence no solo elegía con gran cuidado a las alumnas según las capacidades psicológicas de cada una, sino que durante años llevó a cabo una intrigante y sospechosa actitud discriminatoria hacia según qué razas y familias entraban al colegio. Y me imagino que no nomás de si tenías dinero o no, sino que también si estabas guapa o no. Sí. Porque al parecer era como su harem, ¿no? Sí. De los profesores. Sí, aparte, o sea, lo que dice de que se las llevaban porque parecían modelos y así. Ajá. Y no Sí. dudes que los mismos que se las llevaban, pues también. Ajá. Sí, Abusaron porque de era todo una red. la moda. Ajá. Sí. La exalumna finalizó su testimonio diciendo que habiendo puesto en conocimiento del actual director del colegio los archivos que encontró, este le dijo que por el bien del colegio y por su propio bien, esa información debería quedar oculta. Sí, pues sí. Sí, pero qué Eso gacho, sí, ¿no? eso sí. No digas nada, amiga. Pero bueno, por lo que la ahora señora Lois Blecher Rose advierte que en cuanto a asuntos internos se refiere, en esta institución, el hermetismo y la mentira están a la orden del día. Y en este colegio estuvo Yoko, paseando su melena larga y totalmente vestida de negro, tratando de encontrar una forma de arte que se le diera bien, por lo que no es de extrañar que en cuanto algún maestro la pudo apreciar, le recomendó dejar la ópera. Pues si Si cantaba quieres, como mejor no. si cantaba como cuando cantó con Chumberry, pues oye. Imagínate. Entonces, luego intentó ser escritora, pero también lo dejó luego de que uno de sus profesores calificara su trabajo como afectado y falto de autenticidad, además de recomendarle que mejor buscara otra vocación. A todos les decían lo mismo, qué gacho, ¿no? Ajá. Que todos te digan, mejor dedícate a otra cosa. Ya sé. Sí está gacho. Pero Yoko estaba decidida a ser una artista y lo iba a hacer a toda costa. Para desgracia del mundo. Sin embargo... Por las gracias de los artistas. Sí. Sin embargo, a pesar de su dinero y su posición social, Yoko no fue muy popular en el colegio. A pesar de que era... Bueno, para empezar ya vimos cómo estaban las señoritas del colegio, ¿no? Ujú. Que la mayoría era modelo. Ajá. No sé cómo la aceptaron. Imagínate el poder económico que tenían, ¿no? Digo... Qué cosa. Si así eran ya vimos que así eran los profesores. Sí, tenía mucho que ver eso Sí, para sí, entrar. sí, Pues. o sea, Tenía que ver. Según los estereotipos, ¿eh? Sí, claro, pues. Ay, pero bueno, hay algo, hay cierta objetividad en eso. Entonces, no encajaba con sus otras compañeras para asistir a fiestas de la alta sociedad ni para buscar novio. Porque ellas, era un colegio de señoritas, pero iban a los colegios masculinos a buscar novio. Las morras de ahí eran bien chas. Sí. Pero bueno. De hecho, solo salía con jóvenes japoneses que hubieran obtenido la total aprobación de su familia. Aunque así de repente, sin decir más, decidió no asistir más a clase. Rebelde, rebelde. No se conocen los motivos, pero se dice que un día su madre se presentó en el colegio enfadada y con una actitud que hizo que Yoko la dejara hablando sola en la habitación. El escándalo fue tal que ninguna de las dos volvió a poner un pie allí.
varios testigos que la conocieron, incluso uno de sus amantes, que vio una cicatriz de una cesárea en su vientre, llegaron a decir que Yoko había tenido un hijo en Nueva York, pero nunca se supo en qué circunstancias ocurrió, ni qué había sido de la criatura. Todo se manejó con secretismo. Todo fue un misterio. O sea, por cómo se comportó cuando dejó el colegio, al parecer se embarazó ahí. Con un profesor o con un muchachito. Ya ven que no se mezclaba con las demás. Ajá. Pero... pero ¿cómo se mezclaba con ellos? Pero con los demás sí. Sí, o sea, a lo mejor con los de algún colegio. Con las no, pero con o los con sí. los maestros. Sí, por eso. Con alguien O mayor, ¿no? algún abuso. Ajá, también. Quizá, pero por cómo reaccionó Yoko de que dejó hablando sola a su mamá y todo, porque no se hizo la víctima. Bueno, pues sí. Pues sabe, pero acuérdate que también Las culpaban. Ajá. De que Sí, les es echaban la culpa a como, ellas, sí. O Podría sea, ser, pero primero... como una O el vergüenza, síndrome ¿no? de Estocolmo. Pues una vergüenza. ¿Eh? Se ¿El pudo síndrome de haber Estocolmo? se pudo haber sentido exhibida. Pues qué bueno que la consideren así, pero fíjense, no sabemos si fue víctima o victimaria. En cuanto al qué pasó con la niña y o con la criatura, pues. Y en si fue violación, abuso, lo que sea. Sí. Pero conozcan cómo se desarrolla después de este suceso. Ay, pues échale, pues. Poco después, un amigo del primo de Yoko, conocedor de su pasión por la música, le presentó al compositor japonés Toshi Ishiyanagi. Ese está difícil. Toshi Ishiyanagi. Tiene nombre de sushi. Ishi y ese mero. Quien era hijo del presidente del Tribunal Supremo de Japón. Fíjense, hijo del Tribunal Supremo de un juez. Y Yoko cayó totalmente enamorada de él, tanto que se marchó a vivir a su departamento. A los Ono casi les dio un infarto. Porque, o sea, vienes de una familia así como que de mucho respeto, de todo ese rollo, y está pasando todo esto, ¿no? Ya pasó lo de Nueva York y ahora de repente conoces un tipo y te vas a vivir con él. Ajá. Y la desaceleraron. Sí, es como que los está dejando en mal, ¿no? Ajá. Y no porque... Y aparte de que se fue a vivir con ellos y todo, a Toshi no lo veían mal porque fue un mal partido, sino porque obviamente no alcanzaba el nivel que la familia esperaba para su hija. O sea, obviamente querían a alguien del emperador para arriba, yo creo, ¿no? Y una amiga de Yoko le dijo, pues si te gustan los frijoles, pues va. Exacto. Aún así, Yoko y Toshi se casaron en 1957 y la familia Ono tuvo que aceptar el matrimonio con una gran fiesta posteriormente. O sea que pues no les quedó de otra que, pues somos ricos, pues hay que hacer una fiesta por esta mensa que se casó. Sí, para quedar en la sociedad. Con la sociedad, exactamente. Para el 57, ¿cuántos años tenía? ¿Del 33 al 57? 24. 4. Sí, ¿verdad? 24 años se casó. Su primer matrimonio. ¿Sale? Pero aquel matrimonio fue un auténtico desastre, un infierno, y especialmente para Toshi. Ajá, apenas te iba a preguntar, ¿para quién? ¿Un infierno para quién? Exactamente, fíjense, pues Hilda Morley, una conocida amiga de ambos, describió su matrimonio comentando cómo Toshi estaba abrumado y apabullado por Yoko, quien lo tenía controlado totalmente, según sus palabras. Fíjense, al primer matrimonio. Ajá. El mismo Toshi dijo años después: Yoko jamás estaba satisfecha a menos de que la trataras como una reina. Era egoísta y morbosa. Así se expresó de ella. Y es que Yoko solía tener relaciones con otros hombres. Muchos hombres. Ella misma dijo en una entrevista para la revista Square de 1970 que en esa época se quedó embarazada en varias ocasiones, recurriendo rutinariamente al aborto. ¿Se acuerdan de Sarita Montiel? Que tuvo 11 abortos ahí que fue la novia de Pedro Infante. Sí. Pues esta le dijo, quítate aquí, ahí te voy con los abortos. Oye, pero no... ¿Es peligroso? O sea... Pues sí. Y en esa época me imagino que un poco más, ¿no? Porque no estaba tan... Metiendo en la mano, ¿eh? ¡A la bestia! Según dijo, para Yoko, el amor era tener dentro al hijo de otro hombre, pero cuando perdía interés por el hombre, el embarazo también perdía sentido. Mira no tú. manches. Oye, pero qué loco, porque... Entonces, ¿al cuánto tiempo se practicaba el aborto? Porque, o sea, si según ella, sentir el amor, tener el amor era tener el bebé adentro, y ¿a poco se supone que lo adecuado será que antes de los 3 meses se realice el aborto? Es aborto. Sí, pero... O sea, ¿a poco en 3 meses ya
Ya Sí, sabía pero ahorita lo enamorado. vemos por el lado de no asesinar a una persona ya formada. En esa época un aborto era lo mismo si estaba a los 3 que a los 6, yo creo. Pero, pues, practicarte abortos si ya están muy avanzados, no manches. Es no más creo que- peligroso, ¿no? Yo creo Sí, que ya yo le creo hubiera, que te hubiera sí. quedado de una Aunque plancha, también ¿no? era más fácil, ¿no? No sacarlo. sé. ¿Quién No sabe? sé. Bueno, no sé. No. Ay, no sé, qué feo. Pues, ¿cómo? Pero ya es un asesinato. Pues como sea, pero el chiste es que... El chiste es que está... Fíjense lo que dice El chiste ella. es que está increíble cómo siga viva. Ajá, La neta. la neta. Pues sí. Porque pudo haber pasado algo gacho en el... Sí, allí porque en no el- creo que también fuera no era como... legal. Ajá, sí, o sea, de que era en un hospital y así. Ajá, Ay, sí, tenían era... pienso dinero, que todos podían tener eran- al mejor médico clandestinamente haciendo Clandestinamente Bueno, con dinero, ajá, ella sí, tenía también. recursos para tenerse al mejor médico de Nueva York, yo Sí. creo. Pero bueno, fíjense lo que dice ella misma con sus propias palabras, dice: en Nueva York siempre estaba teniendo abortos, porque era demasiado neurótica como para tomar precauciones. Salía, tenía una aventura y al volver decía, vaya, lo eché a perder. O sea, ya sabía que ya había quedado embarazada. Y ya había No cuajado, ¿verdad? Que manches. me echaba. Sí. Y ya casada con Toshi, Yoko viajaba muy seguido a Nueva York y se quedaba sola por meses. ¿Se dan Sola. cuenta cómo estaba casada? Se iba a Nueva York y tenía todas estas aventuras así y le daba rienda suelta. No, pero ella decía Ajá. que sola. Sí. Sin embargo, Yoko no tiró todo por la borda en Nueva York, pues gracias a los contactos de su esposo, Yoko encontró lo que realmente le interesaba en el movimiento vanguardista. ¿Se acuerdan que el episodio pasado dijimos que junto con este movimiento de despertar espiritual de los hippies, también surgió este movimiento, el Sí. movimiento vanguardista del arte, que era todo alternativo? Yoko empezó a visitar galerías y eventos relacionados con este tipo de arte. El tipo de arte de avant-garde. O sea, el mismo que ella manejaba, ¿no? El de la manzana con la Ajá. cinta de secuestrador y hasta que se pudra. Y fue cuando conoció al que sería su gran mentor, John Cage. ¿Le suena el nombre? John Cage. Me Sí. suena el nombre de Luke Cage, pero John Cage no. Luke Cage es el de Marvel, ¿verdad? Sí. No, John Cage, a lo mejor sí lo ubican, es el tipo que hizo la obra 433. Es una obra para piano, donde se sienta el pianista, el ejecutante, pone un cronómetro, 4 minutos 33 segundos y todo es silencio. Termina los 4 minutos 33 segundos, apaga el cronómetro, se levanta y le dan aplausos. Ah, caray. Ay, Ese es el digas movimiento más. vanguardista. Sí, eso es lo que define el arte vanguardista. Sí, así se llama. Es su obra más famosa. De No, hecho, pues a entonces John yo con Cage- lo de John danza Cage se aérea, oye, conoce- voy a llegar, me voy a parar a un lado de la tela, 3 minutos, me voy, apláudanme. Sí. Sí, ese No es el movimiento manches. vanguardista. Yo pensé que estábamos perdidos en esta época, no manches. Yo, Sí, ¿y yo pensaron pensé que lo que peor ibas era a el decir, reggaetón? yo No. pensé que ibas así como de que o sea, el tiempo que duraba tocando eran en 4 Exacto. minutos Ajá, 33 sí. segundos. Es O que- que es que después de acuérdense- 4 minutos tocaba también. Yo pensé que ibas a decir. Ajá, Sí, podría no, pasar. no sé, o sea, podría pero pasar. que tocaba, ¿no? Algo, no nomás Sí. de llegar a posarse, ya terminé, apláudanme. Es que si se fijan en la definición de música, la define como la combinación de sonidos y silencios en un espacio de tiempo. Y si son solo sonidos, también pueden ser solo silencios. Entonces se basó en esa definición y hizo esta obra maravillosa. No, pues de entonces 4 yo voy a minutos, hacer 33 una obra segundos. maravillosa Soy de Sol violín, una obra maravillosa de arpa, oye. Sí, exactamente. Pero ese concepto es en el que se basó el vanguardismo, ¿no? Más o Ajá, menos. sí. En Es darle como- toda la alternativa. Según buscarle ellos es creatividad. profundizar, ¿no? Exacto. En llevarla al límite, Sí. ¿no? Ay, sí que me llevó al límite, me cae. Quédense mucho con este nombre de John Cage porque es muy importante para Yoko. ¿Sale? Y ya vieron qué clase de artista es. ¿Sale? Muy Entre bien. comillas, ¿no? Pues no, él sí manejó más obras. Ok. Sí, era artista, compositor, hacía de todo Nada y más tuvo manejaba. sus desliz. No, pues. Como el del piano Fue como de 4 minutos. su mayor absurdo, Su pero cague. dentro del absurdo fue miembro de la Sociedad de Artes de Nueva York y un montonal de miembro de no sé qué otra sociedad de artistas y era muy importante, era el que manejaba casi todos los eventos artísticos y sobre todo los vanguardistas. Entonces, Ok. esa fue es una obra muy famosa, aunque no lo crean, ¿eh? No, pues sí Sin te una creo, sola nota pues. y es muy famosa. Pero bueno, como les decía, John Cage era de todo: pintor, músico, poeta, filósofo. Fue un personaje muy influyente que se movía en todo tipo de ambientes artísticos y solía frecuentar el Sarah Lawrence en busca de nuevos talentos o Ajá. nuevas novias, no se sabe. Ajá. No había nadie relacionado con el mundo de arte en Nueva York que no lo conociera o que no se hubiera topado con él en algún evento.
Era de esos cuates que está en todos los eventos, que lo ves ahí. Populares. Sí, es Sí, el que muy metiche. cuando vas llegando a tu... Metiche. No, pues de los que ya están ahí de cajón, así que dices, ya sabía que iba a estar este vato, ya ni lo pelas. Ya ni te sorprende. Ajá, ni te sorprende que esté ahí. Con la ayuda de Cage, Yoko pudo trascender en su carrera artística, o sea, gracias a este tarado, adquiriendo un poco de más fama cada vez que trabajaban juntos, porque pues era como hacer un feat, ¿no? Con un artista que tiene más pegue. Pero pues sí, básicamente hizo lo mismo. De hecho, Yoko ahorita vamos a ver que copia mucho a otros artistas. Copia, perdón. Gracias a la... No, aunque lo corrijas, yo creo que ya el 90% de las personas dice copia. Sí. Sí. Es que pero también lo hacía con copas. Sí, también lo hacía con vino. Sí, acomódale. Gracias a la ayuda también de cuantos artistas se relacionaban con ella en el más amplio sentido de la palabra. O sea, artista que se topaba con Yoko, artista que terminaba en la cama de Yoko, por así decirlo. Uy. ¿Sale? Oye, pues a lo mejor entonces, estereotípicamente en ese entonces no estaba mal. Estaba como la... A lo mejor tú vas a saber la... Pues estaba joven. ¿Qué? No recuerdo en qué época existió, no sé si fue con los bárbaros, una que es doncella, pero que parecía hombre, que estaba... que era la más bonita, ¿no? De su época. Se suicidaban por ella y todo. Y tenía bigote. Y tenía esa gordita, creo que bigote sí y sé barba. quién dices. Sí, y estaba creo que sí leí su historia. Era bigote turca y barba, o algo así, ¿no? era por allá. Era turca, algo así. A lo mejor sí tenía ese concepto entonces de Yoko. Pues estamos en los 50 en Estados Unidos, ¿eh? En el 57, 58 por ahí. Pues sabe. ¿Y Marilyn? Todavía no. Ya estaba, sí, ya había. Ahí está, entonces. Ya, no, estaba en su auge, Marilyn, Pues en esa época. Para que veas. ¿Qué onda? Estados Unidos. Pero fíjense lo que dice uno de los artistas que se relacionó con Yoko en esa época. Fue el pintor japonés Shusaku Arakawa. Y él nos regaló una curiosa declaración, ya pues años más tarde, ya cuando ya no estaban de novios ni nada. Pero él dijo: Yoko era muy dura, era capaz de matar. Aquí ya no, aquí ya se va poniendo claroscuro como la foto, ¿eh? Para que vayan viendo la personalidad, porque... Como el meme. Sí. Sí. ¿Les parece exagerado este comentario? Pues no sabiendo el contexto, sí. Sí. Todavía no la conocen bien, ¿eh? Pero pues si tú sabes qué onda con eso, pues ya te hubieras ido de ahí, patitas, ¿para qué las quieres, no? Pero ya no estaba con ella, como ¿no? de una noche, 2 noches y así. No era como que, me relaciono para tener este evento contigo y también hacemos de esto, pero hasta ahí. Ya después se conocía a otro y se iba con otro y así. Era como el momento. Qué prolífera mi artista. Pero Exacto. Todavía, entonces, más macabro de que si... Seguía teniendo abortos. No, o sea, aparte... De que si la conocía tan poquito tiempo, o sea, de que si era de 1 a 2 noches. Se dio cuenta, Ajá, cómo tan rápido mostró esa parte de ella de... Exactamente. En dado caso de que sí me llegó a matar. Y fíjense esta anécdota. Ya estando con John, Yoko tuvo también 2 abortos, supuestamente fortuitos, ya con John Lennon. Ajá. ¿Sale? O sea que se enamoró. No, pero ahorita vamos a ver la historia de John y Yoko. Todavía no llegamos ahí. Pero ya estando... Les voy a adelantar una parte de la historia. Y esta sí la tengo que adelantar porque no vamos a hablar de ella después. Tuvo 2 abortos con John antes de tener a... no, su hijo, el otro, ¿cómo se llama? No me acuerdo, ahorita viene el nombre. Ahorita vemos, pero antes de tener a su hijo. Cuando en 1975, después de los 2 abortos, volvió a quedar embarazada, amenazó a John con volver a abortar si él no se quedaba en casa a cuidar del bebé. ¿Se acuerdan los 5 años que John no hizo música, ni estuvo en entrevistas, ni en programa, ni nada? Sí. Fue por esta condición que le puso Yoko a John. Si no te quedas a cuidar del bebé, yo lo aborto. Y como John me imagino que era como pro vida. Sí. Pues no, dijo, no, aguantame, espérate, ¿cómo que es mi hijo? A Sean Lennon se llama, su hijo, Sean, el hijo de John y Yoko. Y a tenor de lo que hemos visto, Yoko no habría tenido escrúpulos en hacerlo y John lo sabía. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando entremos en la vida de ellos dos, ¿sale? Okay. Pero así pasó. ¿Se acuerdan? Es más, ¿se acuerdan de lo que platicábamos de cuando estaba Get Back? Que también estaba Yoko ahí pegadita. Sí. También en el estudio le llevan una cama porque está embarazada. Sí, ese es el que aborta. De nada sirvió que le llevaron la cama para cuidarla porque estaba embarazada, siendo que después lo aborta. Esto sucede antes de 1970, cuando todavía están los Beatles. Los Beatles se acaban en el 69. Ella tiene el hijo hasta el 75.
O sea, que ese embarazo Después de que 10 estaban cuidando abortos. hasta con una cama en el estudio para que estuviera cerca de John, no sirvió de nada porque lo abortó. ¿Ya vieron? Bueno, a mí me enoja. A mí me Bueno, no enoja. te enojes, pues. Sí me enoja, o sea. Tranquilo, César. Te está interrumpiendo un ensayo de los virus y para que nada, para nada. No manches. Pero bueno, volviendo con la historia cronológica, ya en el 58 otra vez con Yoko, a pesar de que el plan de Yoko para ser un artista estaba funcionando, para relacionarse con todos estos tipos allá en Nueva York, su familia en Japón pensaba que su comportamiento no estaba siendo del todo adecuado. Ajá. Y en varias ocasiones le instaron a volver a su país con su esposo Toshi. Todavía estaba casada. Ah, caray. Todavía estaría casada con Toshi y estaba acá en Nueva York haciendo todo esto. Ah. Pero Yoko se negó todas las veces que le dijeron, vente, regresa con tu esposo, ven a vivir acá con nosotros, al Palacio Imperial o al lado del Palacio Imperial. No, no quería. Por lo que una mañana de marzo de 1962, 2 hombres vestidos de negro se presentaron en el piso de Yoko y sin apenas dejarla recoger sus pertenencias, Se la la llevaron. arrastraron hasta un coche y la llevaron al aeropuerto y la metieron en un avión rumbo a Tokio. Y después abortó. No, ya había pasado, yo creo. Donde le estaba esperando su familia, que la llevó a vivir con Toshi a fuerzas, quien estaba enterado de todo y formaba parte del plan de la familia. Sí, Pues, Pero fíjense cómo llegaron 2 hombres de negro. No sé si eran hombres de negro de estos de la Sí, CIA sí. o de Japón, pero llegaron 2 hombres de O negro por solamente ella eran 2 escoltas. a fuerzas, como si fuera un secuestro. Ajá. ¿Sale? Ay, qué feo también, pues ¿no? el Toshi no quería dejar la herencia, espérate. Pues más bien como que la familia decía, quiero que te comportes y vas Ajá. ¿Estás casada? Te vas a quedar con él. Sí, Pero no pues quería porque dar mala Toshi no se imagen, ¿no? cree. También. Ahorita vas a ver lo que hace Toshi. Ah, mendigo Toshi. De hecho, como bienvenida, Toshi se las arregló para organizarle un show ampliamente publicitado y con la colaboración de varios artistas que él mismo seleccionó. O sea, dijo, véngase mi reina, aquí le voy a... ¿Quieres ser artista? Aquí puede ser artista. Aquí véngase, va a tocar con todos estos, ¿no? Ajá. Incluso consiguió que fuera a la televisión para filmar el evento, pero las críticas de los expertos fueron terribles. Yoko se había sentado durante más de media hora sin hacer nada frente al piano No. y luego lo había porreado sin piedad para después fumarse un cigarrillo tranquilamente. Apláudanme. O sea, el otro güey fueron 4 minutos 33. Esta duró media hora sentada No ahí manches. para luego tocar sin hacer ningún acorde y fumarse un cigarro. ¿Y la gente estaba ahí sentada viendo Soportando, más de sí. media hora? Sí, pues tenían que soportarla, estaban pagados, ahí eran puros Eran acarreados. acarreados. ¡Qué Como los del PRI. horror! Pero bueno, y el resto del show no fue mucho mejor, por lo que un crítico de arte escribió en su reseña que lo poco que se podía rescatar había sido descaradamente copiado de otros artistas. Su mentor era John Cage. ¿Ya vieron? Pues Ok. sí, pero que no manches también. Media hora se sobrepasó. Se Ajá. pasó de lanza, ¿no? Ha dicho, yo voy a romper el récord. Sí, en nuestros 4 minutos era. Yo voy a hacer que el público esté más emocionado. Así que, sumida en una profunda depresión, Yoko decidió que ya no quería seguir viviendo y cada noche intentaba suicidarse tirándose por la ventana. ¿Por qué no lo logró? Algo que Qué Toshi giro. siempre impedía en el último momento. No quería suicidarse, quería más bien llamarle la atención. Sí, Era claro. este tipo de persona de que mi vida no es como quiero, me voy a suicidar, pero me voy a esperar a que venga alguien a rescatarme. Sí, y ya me lo he hecho y aborto después. Les adelanto que no es la Qué primera tonto eres. vez que va a pasar esto. Ok. Fue entonces cuando la internaron en un hospital psiquiátrico. Dijeron, no, ya te estás... Zafadilla. Pero les recuerdo que estamos en la época del MK Ultra Ujú, y la están llevando a un hospital psiquiátrico. ujú. La familia que trabaja con la CIA la está llevando a un hospital psiquiátrico. ¿Ok? Hospital Del que nunca se supo el nombre y al que Toshi iba a verla todos los días, pero ella lo rechazaba tajantemente. No lo quería ver. Allí la sometieron a diferentes tratamientos con fármacos sin aparente éxito o quizá con demasiado éxito. Le hubieran aplicado una lobotomía y todo se acababa ya. ¿Recuerdan los tratamientos del Allen Memorial Institute y los tratamientos de electroshock, agua helada y LSD? Ajá. Pues es lo que hacían con Yoko, me imagino. Yo me imagino, esto sí no tengo dato, porque pues obviamente ni el nombre del Del hospital hospital. dijeron, pero posiblemente fue parte de estos experimentos, ¿no? Ujú. Que aparte pues estaba la CIA involucrada con ellos, así que resulta muy sospechoso que en esta clínica fue donde conoció a su segundo esposo, Tony Cox. O sea que entró loca al hospital y salió casada. Ujú.
Pero no se le quitó la loca. No se le quitó, pues obviamente no. Pero fíjense, verán, ahora veamos quién es Anthony Cox. Porque entra a este hospital loca, queriéndose suicidar, no quiere ver a su esposo. Pero resulta que ahí conoce, y no es un paciente, conoce a una persona sana que se llama Anthony Cox y se casa con él. Fíjense, Anthony Cox había nacido en Nueva York, era músico y a su vez era hijo de artistas, pero había perdido a su madre a los 10 años y esto le había provocado que se fugara de casa cuando aún era un niño, por lo que pasó toda su juventud apareciendo y desapareciendo de su hogar para más tarde relacionarse con el mundo criminal y acabar siendo un viejo conocido del FBI. O sea que se metía en muchas broncas y andaba en la cárcel entrando y saliendo. ¿Sale? Andaba en el bajo mundo, a pesar de ser artista e hijo de artistas. Ya de adulto, Tony había pasado mucho tiempo viviendo en Stony Point, una colonia de artistas donde casualmente vivía John Cage, el mentor de Yoko. Ajá. Quien en ese entonces estaba bajo sospecha de tener relaciones con la CIA. ¿Ven cómo todo se relaciona con el MK Ultra? Y Cox había sabido de Yoko, no dijo cómo, pero quizá por John Cage, y fue hasta su departamento supuestamente interesado en su trabajo, pero esto ocurrió cuando se le acababan de llevar los hombres de negro a Japón, cuando la regresaron con Toshi, justo antes de meter al hospital psiquiátrico. ¿Sale? Así que desesperado por conocer a Yoko, ¿quién es esta gran artista que toca, que se queda callada media hora en el piano y luego la porrea y se fuma un cigarro? ¿No? Y supuestamente está tan deslumbrado con ella que viaja hasta Japón para conocerla. ¿Les parece normal? Cuando Tony llegó a Japón, Yoko estaba ya en la clínica psiquiátrica y casualmente, para fortuna de él, resultó que sabía hablar muy bien japonés. Y convenció a los médicos para que le bajaran la medicación a Yoko y poco tiempo después consiguió su alta médica. Que alguien me explique en qué momento de su miserable vida en la calle había sido capaz de aprender japonés siendo un artista fracasado y metiéndose y entrando y saliendo de la cárcel. ¿Cursos por correo en ese entonces? De los que tardan meses en llegar y resulta que rápido aprendió japonés. No, pues de aquí que llegue el otro, pues ya le repasas mucho la primera lección. Buen punto. Pero yo creo que ya lo había agarrado la CIA a Tony para... Era con el viejo conocido del FBI y si se movía muy bien en el mundo criminal, quizá lo hicieron su aliado. Quiero pensar yo, estoy suponiendo. Es una suposición. Una conjetura, sí. Aunque, a pesar de toda esta historia que parece inverosímil, Tony y Yoko cuentan esta historia con toda normalidad. O sea, para ellos, pues sí, ya hablaba japonés y rápido le dieron alta médica y me sacaron rápido. O sea, normal, cualquiera lo puede hacer. Casual. Pero ¿qué influencias tenía Anthony Cox? ¿De dónde había sacado sus conocimientos? ¿Por qué Toshi le facilitó el acceso a su esposa? Porque ya ves que solo familiares en los hospitales, ¿no? Sí. Y más en los psiquiátricos. Ajá. ¿Y cómo se las arregló para llevársela de la clínica? ¿Consiguió que le dieran de alta? Así nomás. ¿Qué poder tenía? A mí más siendo Yoko. El poder de convencimiento, César. Sí, y del libro de traducción, ¿no? Que lo hacía tan bien. Al poco tiempo de salir del hospital, Yoko, quien mágicamente ya estaba curada de su depresión, supo que John Cage, por coincidencia, se estaba presentando en Japón. Qué curioso que Anthony Cox y John Cage viajan a Japón en las mismas fechas. Y para conocer otra vez, a ir por Yoko otra vez. Y están trabajando con la CIA los dos. ¿Sí me explicó? Sí, pues sí. Bueno, por coincidencia se estaba presentando en Japón emocionada, Yoko se dispuso a preparar todo para tener un evento con él. Dijo, de aquí soy, otra vez voy a raporrear el piano. Bueno, voy a poner un arpa. Sí, a ver qué aporreo ahora. Bueno, pero esta parte incluía la decisión de abandonar a Toshi definitivamente, o sea, de divorciarse. Pues era lo que quería ella. Pero ¿qué crees que estaba haciendo Toshi? Toshi ya se estaba viendo con otra mujer desde que la habían ingresado en la clínica. Ya sabía que esto ya, su participación con Yoko él ya se estaba viendo con otra. Qué raro, ¿no? Como si todo estuviera ya planeado. Sí, pues sí. Tras este rápido acomodo, Yoko se fue a vivir con Tony y quedó embarazada rápidamente. Qué mujer tan fértil. Sí. Tiempo después la convenció para casarse, luego de un auténtico caos de bodas y divorcios, porque a Yoko se le había ocurrido celebrar su matrimonio con Tony sin haberse divorciado de Toshi. Razón por la que su primer matrimonio, celebrado el 28 de noviembre del 62, fue anulado y tuvieron que volver a casarse hasta el año siguiente, el 11 de junio de 1963, cuando ya se había divorciado de Toshi. Ajá. Pero bueno, cuando Yoko ya tenía 7 meses de embarazo,
Abortó. Y como era de esperarse, el matrimonio no le fue nada bien. Y ahí les va un ejemplo de lo que sucedía. Un día, Tony se presentó en casa de una amiga que tenían en común gritando. O sea, Tony se presentó con una vecina, con una amiga de ellos, de los dos, y dijo, tenemos allá esa cosa. Esa cosa era su bebé. El bebé que Yoko, bueno, más bien que la vecina o la amiga, encontró en brazos de Yoko tirada en el suelo del baño del apartamento. Porque Yoko había preferido quedarse a parir en casa, hacia lo rústico, que ir a un hospital. Es que era artístico eso, güey. Estaba muy lurias, ¿no? Era artístico. Estaba muy lurias, o sea... Y luego se levantó y vio toda la sangre en el piso y dijo... Arte. Aquí dejé un Rembrandt. Pues bueno, la pequeña, quien se iba a llamar Kyoko, tendría unos terribles primeros años de vida. Kyoko es la que ya después sale en el video de Gippy Sachens que les platiqué que estaban cantando ahí en el hotel junto con John. O sea, es la única que tuvo antes de estar con John, ¿sale? De todos los abortos que tuvo. Fue la que sobrevivió. Pero tuvo unos terribles primeros años de infancia. Y fue sitemesina, dices. Sí. Y digo terribles porque para empezar, Yoko no la quería. Porque según ella, su propia hija representaba un estorbo y una distracción para su concentración artística. O sea, ¿cómo? Es que no me dejas aporrear bien el piano. Vete para allá. ¿Te imaginas? Exacto. No puede ser que diga eso. No tiene disciplina. Y Cox, quien debió de ser un macho bastante inútil para no poder cuidar de su propia hija, prefirió dejarle al cuidado de una amiga la mayor parte del tiempo. O sea, la llegada de Kyoko no le sentó nada bien al matrimonio, pues Barbara Copple Smith, otra amiga de la pareja, contó en otra ocasión cómo el matrimonio fue de mal en peor, diciendo esto. Una noche, Yoko llegó a romperle las gafas a Tony. Lo metió en la bañera y lo estuvo amenazando con una botella rota en el cuello durante 45 minutos. Pasaban por muchos altibajos tan rápido, se peleaban a muerte, como colaboraban juntos en los proyectos de ella. ¿Ya vieron cómo era histérica? Y que si era capaz de matar. Son testimonios. ¿Sale? Pero, o sea... No podemos asegurar si están exagerados o algo así, o del tiempo. ¿Y esta persona? Era amiga de la pareja. ¿Cómo vio y también no hizo nada? ¿Qué vas a hacer si lo tienes amenazado? O sea, le tomaste el tiempo de que 45 minutos, pero no llama a la policía, no llama a sus papás, no trató de hablar con ella. No sabemos si fue testigo, testigo ocular, o si nada más esto se lo platicó Tony porque era su amiga y se le platicó ya después, a lo mejor exagerando un poco el tiempo, no sabemos. Ok. Puede ser que no se hayan sido 45 minutos, pero de que la amenazó con una botella, puede ser que sí. ¿Sale? Pero es como cosas que le platicas al amigo, ¿no? Sí. Otra vez. Y normal se enteró. Sí, como otra vez me quiso matar. Sí, aprendió a hablar en japonés rapidísimo por correo. que no le pase esto. Pero bueno, poco después del nacimiento de Kyoko volvieron a Nueva York, donde Yoko sentía que tenía más posibilidades de promocionarse, porque en Nueva York se acuerdan que ya había tenido mucha relación con muchos artistas. Me dijo, no, allá voy a pegar. Y durante al piano. Lo que te iba a decir. Y durante esta época, del 63 al 66, 3 años, ambos viajaron regularmente a Londres, a pesar de que su matrimonio ya se estaba tambaleando, porque Yoko estaba muy ocupada con sus nuevos proyectos. Ya se imaginarán los proyectos. Sí, pero un lápiz sin punta. Uno de los cuales se trató de la cama de Satán. Y no estoy hablando de una pintura ni una escultura, se trataba de una película de 1965 realizada por los directores Michael Finlay y su esposa Roberta, cuya temática de extrema violencia ligeramente orientada al ritual y con una carga sexual que rozaba el porno, resultó muy impactante no solo para la época, sino incluso para la sociedad actual, pues estos directores se hicieron famosos durante los 60 y 70 por sus grotescas películas, donde las violaciones solían ser el argumento principal y escenificaban las muertes y torturas de una forma tan verosímil que mucha gente llegó a dudar si habían sido reales o no. Como la de Holocausto Caníbal, la película. De hecho... O sea, más bien si era actuado, ¿no? Sí, o sea, la gente decía, ¿filmaste esto o son actores? O sea,
Sí. El Holocausto Caníbal, de hecho, también se le considera que es snuff. Que, para quien no sepa qué es snuff, son las películas de trauma o de donde se graba la violencia explícita de verdad. Ajá. O sea, Cualquier tipo de violencia. Sí. A cualquier tipo de género, todo. O sea, es lo que vemos que hacen en Hostal, ¿no? Sí, También. porque que la gente paga por... en muchas películas violencia a niños no existe en el género del terror. Ajá. Pero ya en el snuff ya... Y más abajo les vale poner gráficamente violencia a niños, niñas. Sí, incluso hay gente que paga para ver cómo matan de cierta forma, como ellos quieren, a cierta persona, ¿no? De cierto género, de cierta edad. Todo eso. Ese es el snuff, pues, nada más. Para que se identifiquen con qué tipo de... ¿Quién sabe si tenga otro... ¿Otro qué? ¿Otro extremo? Sí. No, sí, de no que sabemos. no hay. La Deep Web desgraciadamente sí, repleto de todo eso. Un icebergcito así. Ajá, pero bueno, sigamos. punta. Ya me estoy saliendo del tema. En esta época fue cuando se empezó a rumorar sobre la existencia de estas películas snuff en Nueva York. Cuando hizo esta película, esta Yoko, ¿sale? De este corte, fíjense. Y se notaba que a Yoko le gustaban este tipo de cosas porque unos años antes de esto había escrito un libro llamado Toronja, Grapefruit, en inglés, y anotó frases... Oye, y eran 300 páginas en blanco y al final escrito Toronja. Qué gacho hubiera sido eso, ¿eh? Pero en este libro que se llama Toronja anotó frases como: mata a todos los hombres con los que te has acostado, coloca sus huesos en una caja y luego tíralos al mar. Ok. ¿Cómo para qué? Pues ella se acostó con muchos hombres, no sé si había ahí... Imagínate que no haya sido como algo expresativo, no sé si existe la palabra. Expreso. O solamente fue confesión. Quizás una confesión. Qué macabro, ¿verdad? Sí. Aquí ya la van conociendo. Es lo que les estoy dando son evidencia de su personalidad, de su arte, de su expresión, ¿no? Porque de mi arte a su arte. Sí, la neta que ya estamos viendo que sí es mejor. Pero sería en agosto de 1966 cuando Yoko recibiría una invitación que cambiaría su destino y el de muchas personas más. Esta invitación vino de la mano del crítico de arte Mario Amaya, quien era amigo de Robert Fraser, el Dr. Robert original. Ese, el que le dio el LSD a John y a George. ¿Se acuerdan que a John y a George se lo ponen en un café? Ajá. Que ellos en la revista de Rolling Stone dicen, fue mi dentista. Sí. No es cierto. Robert Fraser no era dentista. Robert Fraser era de los primeros que habían conseguido LSD en Inglaterra. En Reino Unido. Pero, no lo dijiste, ¿o sí? No, esto no le había dicho. No, ¿verdad? No le había dicho, no. Porque lo que dicho. Dije fue el testimonio de John en la revista de Rolling Stone, donde dicen, no, pues a mí me lo dio un dentista que me invitó a tomar un café y que quería que tuviéramos una orgía. Pero no. La historia no oficial. Dice que... Dice que Robert había sido el primero y no por casualidad en conseguir LSD en Gran Bretaña. Además de que, como toda la hacía, no lo vendía, lo regalaba. Y la fuente de donde lo obtenía era nada más y nada menos que de Michael Hollinshead, precursor de la investigación del LSD. O sea que cuando yo diga Michael Hollinshead, le hace CIA. ¿Sale? O sea, acuérdense que la CIA compró todo el LSD de todo el mundo y lo regalaba para hacer adictos a las jóvenes. ¿Sale? Pero bueno, Fraser, el doctor Robert, era un cliente asiduo de la Indica Gallery y un ferviente seguidor de Aleister Crowley, quien a principios de siglo había sido un notorio inquilino del edificio Dakota donde más tarde John y Yoko pasarían sus últimos días juntos. ¿Verdad? Aleister Crowley, ¿sí saben quién es? Sí, no lo habías mencionado, ¿no? No, él no es. Él es como un mago que quería ser el mayor mago del mundo y se le considera satánico y todo eso. Sale en la portada de Sgt. Peppers. Y él era igual seguidor de Aleister Crowley, Robert Fraser, y era un cliente de la galería donde Yoko va a hacer su presentación. Después de 1966 va a ser muy amigo de Paul. O sea, no de Paul el original, sino de Paul. Sí, porque para el 66 ya no existía. Exactamente, supone, para agosto del 66 ya no existía. O sea, acuérdense, para septiembre. Es que, acuérdense que en agosto del 66 dejan de hacer las giras y es cuando fallece. 15 días después de esto fallece Paul, el original. ¿Sale? Más o menos, todavía no les doy la fecha porque la fecha es algo muy importante que voy a decir en el último episodio. Ok. Acuérdense que cuando prueban el LSD, el que no la quiere probar, ¿quién es?
Paul no quiere probar el LSD. Ay. Paul se drogaba con ellos, pero algo de lo que no quiere probar es el LSD. Y John y George le insisten que pruebe el LSD. El único que lo prueba es Ringo, él no. Esto va a ser importante después, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, Mario Amaya invitó a Yoko por petición de Robert Fraser, que se supone que ya vimos que tiene relaciones con la CIA, para participar en un evento que se celebraría en el mes de septiembre, el Simposio para la Destrucción del Arte. Invitan a Yoko, yo creo que es el mayor exponente, ¿no? Ya sé. Perfecto, pues es una perfecta invitada. O sea, de haber dicho, yo tengo a la invitada adecuada. De lujo. Yoko aceptó entusiasmada la oferta y dijo, si destruyó de aquí pianos, soy. que no destruya todo lo demás. Y viajó a Londres. Estaba en Nueva York, se fue a Londres. Y como ya vimos desde el principio de este episodio, va a ser allí donde 2 meses después John va a conocer a Yoko. Pero veamos qué pasó en realidad. Ya vimos que según esto, va a ver las obras y se enamoran perdidamente y Sí. Pues no, ahí les va, la cronología de lo que pasa. El 8 de noviembre de 1966, Lennon regresaba de España tras haber grabado la película How I Want the World. ¿Se acuerdan que estaba muy deprimido por la muerte de Paul? Y que Ringo todavía va con él a España y todo. Pues termina de grabar la película, de donde incluso en las escenas se le ve triste. Y luego de un viajezote de ácido que se mete, porque pues él sí le daba duro a las drogas, fue prácticamente arrastrado a visitar la Indica Gallery por su amigo John Dunbar, quien lo obliga a ir. Le dice, no, ven, tienes que conocer a esta artista, es nueva y bla, 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 ¿no? Uh-huh. ¿Quién no paraba de insistirle de conocerla? Pero lo curioso fue que la galería se inauguraba hasta el día siguiente. Pero Dunbar consiguió que la abrieran ese día solo para John. ¿Sí me explico cómo hay algo muy controlado ahí? Sí, pues sí. O sea, no era un día en el que ya estaba inaugurada la galería. Quisieron que John estuviera solo para que fuera atendido por Yoko, para que se conocieran. Ajá. Estaba todo controlado. Entonces, la abren un día exclusivamente para él. Y lo que sigue ya lo sabemos. John fue atendido personalmente por la artista que presentaba la obra, que es Yoko, y se sintió interesado por alguna de sus obras interactivas. Pero lo intrigante de todo fueron las 2 mentiras que surgieron a partir de esa historia. La primera, que Yoko no sabía quiénes eran los Beatles, y que desde ese momento John y Yoko quedaron enamoradísimos. Uh-huh. Son las 2 mentiras que todo mundo cuenta en la historia oficial. Uh-huh. Lo primero, ya sabemos que es algo totalmente inverosímil, sabiendo que Yoko viajaba seguido a Londres desde 1963, muy constantemente, y donde no se hablaba de nada más que no fueron los Beatles. Eran el número 1, acuérdense que estaban en el top 10 todo el disco, ¿no? Necesitarías vivir en una cueva para no saber quién son los Beatles. Exactamente. Y lo segundo, de que quedaron enamoradísimos, fue una rotunda mentira que desmentiremos con varios testimonios de personas cercanas a John. Ahí les va. A pesar de que Yoko ha mantenido toda su vida la postura de que no conocía a los Beatles, su historia fue desmentida primero en 2002 por Barry Miles, un autor contemporáneo de su época que ha escrito muchos libros acerca de la cultura underground de los 60 y vivió toda la Beatlemanía en carne propia. Verán, en una entrevista para el Daily Telegraph dijo lo siguiente: ella sabía perfectamente quiénes eran los Beatles, pero le dijo a John que nunca había oído hablar de ellos y él se lo creyó. Ese es un testimonio. Y no solo los conocía, sino que estaba muy interesada en coincidir con John en alguna parte, como veremos a continuación. Por ejemplo, Reggie King, cantante del grupo británico The Action, era otro grupo de Liverpool que estaba ahí en Estados Unidos. Y en Londres pues andaban igual de gira que ellos. Dijo durante una entrevista de 1995 que había conocido a Yoko Ono un poco antes de que ella conociera a John en una zona londinense donde había un conglomerado de pubs, o sea de bares, llamado The Marquee. Es como decir, ahí la conocí en Chapultepec, ahí en los barecillos. ¿No? Entonces, dijo que allí solían reunirse numerosos artistas y que ella acudió un día diciendo lo siguiente: me encontré con Yoko en el Middle Heart, en Covent Garden, y ella dijo que me parecía mucho a John, lo cual ya me habían dicho, porque pues, la neta sí me parezco un poco a él. Bueno, creo que sí me parezco un poco, no dijo la neta. Pero creo que sí me parezco un poco a él. De veras que me gustaría conocerlo, dijo ella. Y como teníamos el mismo productor, o sea, George Martin, ella no me dejaba en paz, pero no era a mí a quien quería, era a John. Así que le dije, mira, si esto te sirve, de vez en cuando John va al pub The Speakeasy. Lo veo allí todos los martes por la noche. Y al martes siguiente, Yoko estaba allí. La noche anterior había llevado un vestido de flores, con un toque psicodélico, pero para esta ocasión había elegido un estilo elegante y delicado.
O sea, que se había arreglado más. Ajá. Esa noche, Paul y John entraron saludando. Paul dijo hola. Y John solía decirme, hey, Action Man. Porque era del grupo de Action, ¿no? Y le decía, hey, Action Man. Ajá. O sea, así lo saludaba él. Eso era todo lo que me decía. Pero al fin y al cabo me hablaba, ¿no? Era como, me saludó John Lennon. Ya se sentía importante. Me ubica, ¿no? Me ubica. Y Yoko se quedó pasmada y me dijo, wow, realmente conoces a los Beatles. O sea que sí sabía quiénes eran los Beatles y sí sabía quién era John y lo estaba buscando, lo estaba cazando. Ajá. Literal. Exactamente. Era más que obvio que conocía a John y de hecho, pues, lo estaba acosando, casi. Pero quizá la mentira más grande de todas fue que John se sintió inmediatamente atraído por Yoko cuando hay testimonios que demuestran lo contrario. A John sí le gustó el arte, pero no la mujer. Y para demostrar esto tenemos el libro de Albert Goldman, que se llama Las muchas vidas de John Lennon, donde expone que John al principio no quería saber nada de Yoko, pero esto no se lo inventó ni lo dedujo, sino que se basó en el testimonio de personas cercanas a John, como su chofer, Les Anthony, quien aquella noche entró con él en la Galería Índica y dijo lo siguiente. Yoko lo estaba esperando. En cuanto vio a John, se agarró de él como una grapa. Lo tomó del brazo y desde entonces, sí, y desde entonces, ¿no? Lo tomó del brazo mientras recorríamos la galería y le habló con esa voz aguda que la caracteriza. Hasta que John, muy incómodo, por fin consiguió zafarse. Así de que, suéltame pues y déjame ver las pinturas, ¿no? Estas cosas que dices que es arte. Y luego tienes un chicle en un bote de basura y resulta que el bote de basura era arte también. Exactamente. ¿Qué haces? Oh, quedó mejor. En su relato, Anthony continuó diciendo que al salir de la galería, Yoko lo persiguió hasta el coche y le sugirió que le invitara a tomar algo. Ella lo invitó a él. Dijo, invítame. No, ella le dijo que la invitara a él. Sí, exactamente. A lo que Lennon se disculpó rápidamente diciendo que tenía que ir al estudio, pero Yoko le insistía diciendo, llévame contigo. Ay. Y Lennon le respondió varias veces, no, es que estamos ocupados. Red flag, oye. Sí, oye, no manches, qué Desde acoso. Desde ahí. Luego el chofer dijo que John se fue fastidiado por tanta insistencia. Así de esos fans que te caen gordos, ¿no? Sí. Se sube al carro y el John, che vieja, no manches. Sí, ya, llévame de aquí rápido, ¿no? Goldman, el del libro, sigue explicando cómo a partir de ese momento comenzó la persecución, a la que también podemos llamar acoso. Tío, también las mujeres acosan. Sí, pues sí. ¿No? A mí no me pasa, pero... ¿A ti sí, verdad? No, ya no. Tampoco. Ya no. Ya no. Se salvó, ¿eh? Se salvó. Durante semanas, Yoko se plantó en la puerta de los estudios EMI de Abbey Road, intentando atraer la atención de John cuando entraba o salía. O sea, se quedaba ahí afuera de... Ay. Pero bueno, y al no poder conseguirlo, pasó a ser guardia permanente frente a su casa. Ay, quedándose no horas y horas sin importar que hiciera frío o estuviera lloviendo. Incluso Cynthia Powell, la esposa de John, avala esta historia en su biografía, que también ella escribió una biografía, donde comentó que le daba mucha pena ver a Yoko afuera de su casa mojándose y que a veces la dejaba pasar para que pudiera llamar un taxi y marcharse a su casa. Como la de Bebé Reno, ¿no la han visto? Ay, no. ¿No? ¿Así? Sí. Bueno, es una historia de acoso. Ah, mira. Ay, Sí. no manches, A lo pero mejor está chida. qué feo. Sí está- Y la neta, qué miedo. Imagínate asomarte por la ventana y Pues así ver ahí. hay partes de la serie donde se asoma el vato a la ventana y está ahí su ventana le da un parabús. Y Ajá. ahí está sentada la chava. Y luego Ay. asoma otros y la vuelve a ver otra vez ahí. Fíjate que siento que para eso las mujeres son más obsesivas que los hombres, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, no sé. No, Es no que sí, creo. más bien siento más miedo de una mujer que de un hombre. Yo creo Pero porque porque... yo soy hombre, pues. Y a lo mejor porque para mí sí siento que sí es menos común que una mujer lo haga Ujú. de esa forma a que un hombre, ¿no? O Sí, sea, pues- las mujeres a lo mejor ya hasta como que somos Ellas más tienen- discretas, por así decirlo. No, sí, pero Pues, yo las creo. mujeres Generalmente, están más, pues. Sí. más propensas a ser Ajá. acosadas Abusada, sí. que un hombre. Es más difícil. Pero bueno, en otra ocasión, Yoko se metió por sorpresa en el coche de ambos, siendo obligada a salir inmediatamente. O sea que ahí, No no sé cómo le hizo manches, que qué se metió pedo. el coche. Imagina la escena, se sienta nada. Ah, bueno, entonces no.
Al café, por favor. John. Sí, así. Aporreando el carro. ¿Cómo se habrá subido? Bueno, me imagino Ya que sé. no cerraban los coches antes, ¿verdad? Probablemente. Era muy así de que las casas estaban Ay, abiertas no, sin manches, seguro. no, pero de la forma que haya sido, Sí, qué hostigosa, ¿no? Haya sido como haya sido. haya sido como haya Sí. sido. Entonces, era hostigosa, enviaba notas a John todos los días pidiéndole una cita para hablar de su arte o solicitando apoyo económico para hacer una exposición. Incluso amenazaba con suicidarse. Así de que si no me haces caso, me voy a suicidar porque mi vida no vale nada sin ti. Algo así, ¿no? Es que Ajá. sinceramente, cuando los veías en pantalla o así que los grababan paparazzis, no sé. Tú ves parejas, aunque sea en televisión, y sientes la química, aunque esté Exacto. atrás de Ajá. un monitor. Dices, mira qué bonita pareja, sí. Y estos compas no. Ajá. La neta no. De hecho, fue muy criticado por eso y eso no es una historia no oficial, esto es oficial y todo el mundo lo que vivió en esa época Sí. sabe que John fue muy criticado por andar con Yoko. Sí. Pero ahí les va, todavía falta cosas más reveladoras. John siempre se resistió a atender sus demandas, mientras que Cynthia estaba cada vez más preocupada por Yoko, Ajá. por lo que iba a hacer Yoko, ¿no? Por su esposo. Sí. Más que nada, ¿no? Dijo, no vaya a ser que le pase lo que después le pasó. Realmente esto no se necesita demostrar tanto, pues recordemos que John no se divorció de Cynthia sino hasta 1968. O sea que del 66 al 68, Lo Yoko se la estuvieron pasa hostigando. acosando a John. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿Cómo esta loca llegó a quedarse con la fortuna de John y la familia de Cynthia? Watchen. Manipulación. Verán, la única versión que tenemos es nuevamente la del chofer, Les Anthony, que nuevamente en el libro de Goldman, dice, ¿no? De repente, John empezó a flaquear y un día que Cynthia estaba fuera de la ciudad, Yoko llegó a la casa para discutir el patrocinio de una exposición con John. Dijo que se trataba de una reunión de negocios, pero no se marchó hasta la mañana siguiente y a Ujú. partir de entonces, John no la dejaba en paz. Durante aquellos primeros días, y por decirlo educadamente, él y Yoko solían cortejarse mientras yo conducía la limusina. Mano, o sea, Ajá. las cosas como son. Sí, Un caldo. pero se dan cuenta cómo aquí hay algo raro. Algo pasó en Sí. ese momento que pasó de ser la hostigosa, la odiosa, que no quiero ver, Ajá. a no poder vivir sin ella. Lo Sí. trabajó. ¿De qué manera? O le hizo, le hizo un buen trabajo. No sé si se acuerdan que uno de los proyectos del MK Ultra era, ¿sabe qué? De medianoche, donde conseguían formas de seducir tanto hombres como mujeres y controlarlos mentalmente para seducir. Mira, aquí en San Juan de Dios hay un brujo que con 200 varos te hace un amarre. Con un mechón de tu cabello, ¿verdad? ¿Cómo Este- sabes? ¿A quién tienes bajo control mental, amigo? A ti. Oh. Pero bueno, ¿cómo le haces? Dime tú, ¿cómo le haces para que alguien que te está tratando, que se está tratando de liberar de ti, de repente no te pueda quitar las manos de encima? Y bueno, como les dije, Literal. suena racista o suena feo, pero pues su esposa estaba más bonita. Ajá. ¿Sale? Pues las cosas como son. Sí, La digo, neta. ahí no, creo que no hay tanto así de que... ay, Controversia, no. no hay tanta controversia, Mira, la es tu neta. punto de vista. Ajá, Y mi punto de vista coincide. Estaba más Exacto. bonita ella. sí, ¿Tu sí, punto sí. de vista cuál es? Entonces? Pues no, que es dependiendo del estereotipo, pues. O sea, estereotípicamente sí es más atractiva una mujer, pues más blanca y más Pues femenina, o sea, como ajá. sí, más arreglada, pues. Como se ve Yoko, pues, de cabello desarreglado y sí, pues. No, de hecho, no me la O puedo sea, imaginar arreglada, Yoko. Yo no digo que Nunca la he sea visto fea, arreglada. pero No, pues tampoco nosotros. A los ojos No, no de estamos alguien- diciendo que sea fea, simplemente que no hay sentido. A los ojos de alguien más puede ser hermosísima. Ajá. Hay de muchos, Sí, es porque que ve, ¿cuántos Sí. ya lleva? ajá. Por eso también se me hace Por como, eso dije, pues, a ¿qué tú. onda? Porque O sea, a Sí, tú y para a ti, tú. para a ti. tú. O sea, Ajá. es una opinión personal, no estamos diciendo que así piensen todos ni nada. No, o sea, Sí, nada en lo más sí, sí personal, está su raro. esposa era más bonita. yo no conocí, ¿No no, conoces a Cynthia Powell? ajá, no. La puse un día de estado. No lo viste. Ay, no me estés exhibiendo. No viste mi Con estado. permiso, ahorita vengo. no recuerdo, pues. No, luego ya después ves fotos. Ujú. Pero sí, nada que ver. ¿eh? Pero sí, o sea, por todo lo que he escuchado, sí sé que
Voy al supuestamente estilo de la sintiera mujer, más. de la mujer de los 60s, de peinado de salón. Sí, pues, o sea, sí está raro. Pues. Ajá. Bueno, para corroborar esta historia, tenemos el testimonio de Tony Bramwell, quien conoció a los Beatles en Liverpool desde que eran muy jóvenes y luego entró a trabajar con Brian Epstein en la tienda NEMS. ¿Se acuerdan? North End Music Store, en la tienda de Brian, trabajaba Tony Bramwell, entonces conoció a los Beatles desde jóvenes, desde antes de casarse y todo. Ah, esa es la foto, mira. Entonces... Ah, sí, ya, sí vi tu estado. Ese es John Lennon y su esposa y su hijo, y sí los quería y sí era buen papá. Acuérdense que John venía de una familia donde donde su papá no lo quería, bueno, no estuvo con él. Ajá. ¿Tú crees que iba a ser lo mismo con su hijo? No, John quería una familia. Pues no, pues por eso aceptó de que si no te quedas con él. Pero esa condición no se la puso Cynthia, ni nada, o sea, tenía una familia Ajá, feliz. no, digo de con Yoko. Ajá. Ah, sí, pero a lo que digo, ¿para qué dejas esto si tienes una familia feliz, no? Sí. Pero bueno, Tony Bramwell, que trabajó con Brian Epstein y conoció a los Beatles desde entonces, ascendió hasta luego llegar a ser director ejecutivo de Apple Records. O sea, era alguien que los conocía bien de cerca, Ajá. de los que estaban ahí en el estudio, que los veía todos los tiempo ahí en Apple, Ujú. ¿sale? Pues bien, durante una entrevista en 2011, o sea, hace 13 años, pasó lo siguiente. El entrevistador le pregunta: en aquel momento cuando un Beatle podía tener a cualquier mujer del planeta, ¿recuerda qué pensó usted cuando John le presentó a Yoko como su novia? Y Tony Bramwell responde: ¿Qué hiciste? sí, recuerdo que al principio John no soportaba a Yoko. Era otra Slag. Slag significa escoria. O sea, pues Ajá. otra fan de estas. Que Otra andaba por ahí. grupilla. Sí, así les decían también. La historia que se suele contar es que estaban locamente enamorados desde el principio, pero la verdad es que Yoko persiguió a John a pesar de la indiferencia de él. O sea, John le era indiferente y la corría y todo. Ujú. No era más que otra acosadora. ¿Y cómo lo acosaba?, le pregunta el reportero. ¿Cómo no lo acosaba? Le contestó él. Pues Tony responde: bueno, pues por la mañana se quedaba abajo hasta que veía a John. A veces esperaba durante horas. Entonces John se sentía mal y bajaba a hablar con ella. Pensaba que tenía que hacerla sentir mejor comprándole un almuerzo o llevándola a cenar. Pues por ser fan, ¿no? Ajá. Así como de que no sentirme tan Lo peor que pudo haber hecho. Sí. Ujú. Véame ver Renault. Sí, la voy a ver, ya me entró duda. Pero a veces no la dejábamos entrar y ella se escondía detrás de los coches estacionados en la calle hasta que lo encontraba y le regalaba un poema o le daba cualquier cosa. Él no se lo tomaba en serio. Así de, sí, gracias. O lo aporreaba Por otro lado, él. ¿no? Lo tiraba. Ya te quedaste mucho con eso. Pero bueno, Ay, perdónenme. el entrevistador le dice: ¿y entonces qué cambió? Y dice: bueno, de la noche a la mañana, un día supimos que desapareció con ella para ir a un motel y volvió diciendo que ya no podía vivir sin Yoko. Yo medio pensaba que lo había hechizado o algo. De hecho, una vez John me pidió que fuera a su casa para buscar unas cartas que le había dejado, y al parecer estaba muy preocupado de que estas cartas terminaron en manos equivocadas, pero no supe nada más. O sea que de la noche a la mañana Se enamoró. se enamoró perdidamente de Yoko. Pero al principio estaba rechazándola completamente. Ya sé qué le dijo. ¿Qué? Le dijo: si no me haces caso, todo el mundo va a saber quién es Foul. No. Ay. Pues acababa de pasar. Es que esto pasa, o sea... Pero por ya eso está le digo que involucrada, ya tiene supercontrolado. contacto. O sea, ya pudo haber sabido Esto esa pasa noticia y justo de usarlo cuando fallece Fall. Al mismo tiempo conoce a Yoko. Por eso. Un mes después, si tú quieres, porque es o sea, 2 meses, ¿se acuerdan que tuvieron 2 meses de Sí, supuestas de vacaciones? vacaciones. Pues es cuando pasa todo esto de Fall y él va a grabar a España y regresa y conoce a Yoko. Acuérdense que acaba de llegar Ajá. de la película y luego lo obligan a ir a la Sí. galería. Está todo controlado. Bueno, tenemos que decir que Tony Bramwell es un hombre bastante serio que no se inventaría una jugada así solo por dinero o diversión. Y si tomamos la frase de Arthur C. Clarke sobre que la magia es la ciencia que aún no conocemos, podríamos estar hablando de algún experimento realizado sobre John para controlar su mente. El MK Ultra. Sí, pues sí. Y esto es algo desclasificado, ¿no? Esto no es, el MK Ultra es una conspiración. No, ya está desclasificado, búsquenlo. Pero búsquenlo, ¿eh? No anden ahí poniendo de que... búsquenlo. Pero bueno, si Nixon no deportó a John
y no se deshizo de él ni lo eliminó, fue quizá porque lo estaban tratando de esta manera. O sea, la CIA se estaba encargando de John en vez de lo que acostumbraba a hacer Nixon, que Nixon se deshizo de algunas personas. ¿Sale? Con esto quedaría demostrado que Yoko no solo sabía quién era John y quiénes eran los Beatles, sino que además John no estaba interesado en ella hasta que mágicamente ocurrió. Y John cambió su comportamiento mostrándose sumiso y prácticamente controlado por ella a partir de entonces. El mismo George Martin dio este testimonio. Cuando John se casó con Yoko, dijo: Yoko ahora es parte de mí. En otras palabras, al igual que tengo manos, tengo a Yoko. Soy yo. Donde yo esté, está ella. Y esto fue muy difícil de manejar. De repente ella aparecía en la sala de control, ni me la habían presentado, pero se sentaba allí. Se sentía su influencia. Es cuando la vemos en las grabaciones de Big Back. No manches. Oh, se ve horrible. Sí, súper horrible se ve. Ve el documental como... No, sí, como... sí llega a ver el video. Te digo que va a ser compita de Harrison. Estaba en una esquina ahí solito con su batita acá. Y llega el Fall y... ¿Ese qué? Llegaron otra vez, ese que está allá. Ah, es un amigo de Harrison. Ah, ok, pero no te preocupes, nomás está allá, no sé nada. Y voltea y ve, esta vieja, una Exacto. Te apuesto lo que quieras que todos dan de haber querido decir a John, oye, ¿por qué no vayas a compañía? Mejor al Krishna que está allá. Y sí, te apuesto que el otro estuviera estado, o sea, aunque hubiera estado a un lado de George, sin meterse para nada y a 2 pasos, aunque no sé. Pues que más respeto. Bueno, yo la neta, yo sí soy así como de las vibras. O sea, yo creo que deja tú de que estuviera ahí, a lo mejor, o sea, la vibra se sentía como bien pesada, ¿no? Claro. De ella. Yo sí creo en eso, la verdad. Sí, no, sí se siente cuando te sientes muy incómodo a veces con una persona que a lo mejor no conoces, pero nomás escuchándola hablar o nomás de interactuar. verla, porque es Sientes como... las miradas sientes así como el... no. Sí, como dice mi papá, se le siente la sangre pesada. Ándale, Ajá. sí. Sí, luego... Bueno, aquí es donde les digo que ya para las grabaciones de Abbey Road, incluso estuvo postrada en una cama dentro del estudio porque estaba embarazada, que terminó después esto en aborto. Pero además también lo raro fue que durante estas grabaciones también John le llamaba madre. A Yoko no le decía Yoko, cariño, cosita, así, así de amor. Ajá, sí. Una palabra de cariño no le decía madre. Sí, o sea, o una de cariño normal entre parejas, ¿no? Exacto. O más común, Sí, digo yo. Es como lo que tú decías, no era una pareja que se veía que tuviera afinidad. Se veía un control. Sí. Y a ver, acuérdense Sí, de los porque roles. madre a lo mejor es como ya una autoridad, ¿no? Exacto. ¿A quién había perdido John de niño? A su ¿Quién mamá. tenía su trauma? ¿Qué manera más fácil de controlarlo que mediante el trauma de su mamá? Ajá. Y acuérdense de los roles del amo y del esclavo del MK Ultra. Quizá la programación que tuvo John Lennon para dominarlo fue poner a Yoko como su madre. Acuérdense que unos le decían, soy tu dios o soy tu amo y así. Entonces, amo y esclavo para Yoko y John eran madre e hijo. Sí. ¿No? Y por el trauma, ¿no? De él. Pero bueno. Oye, y para este entonces, ¿cuántos años se llevaban ellos dos? Pues ella era más grande. Ella era más grande que él. Ella nació en el 33. Era 7 años más grande que John. Pues también eso se ve más raro, fácil, ¿no? ¿Qué? ¿De dominarlo? Manipularlo, sí. Pues quizás sí. Pero es que todo tiene que ver. Siento que también el carácter que tenía era muy fuerte. Acuérdense que era capaz de matar y... Ajá, sí, cómo o sea... la describieron de pero su carácter a fuerte. eso súmale que ella era más grande. Ajá. Sí. Eso también lo hace más inverosímil la relación, ¿no? O sea, no te estás casando con alguien más rica ni más atractiva que tu anterior esposa. Te estás casando con alguien más vieja y sin talento y todo esto. Oye, tiene todas las de perder, ¿no? Pero bueno, ya habían hecho las protestas contra la guerra y las manifestaciones en la calle que les platiqué en el episodio pasado, cuando vino la separación del grupo, ya en el 69, después de grabar el Abbey Road. Y algunos discos, y luego vinieron algunos discos en solitario de John, que es cuando canta con Chuck Berry y hace algunos covers, como cuando canta Stand By Me, que hace covers de rock, ¿sale? Pero en todos los aspectos de su vida siempre estaba inmiscuida Yoko. Acuérdense que la banda se llamaba Plastic Ono Band. Sin embargo, para 1973 daba la impresión de que Lennon quería salirse del redil, igual que Kanye West. ¿Han visto el caso de Kanye West? Sí, algo ahí. También está bien raro cómo los controló las Kardashian y cómo se volvió loco y quería ser presidente y después lo vuelven a someter y resulta que ya está bien Jim mansito. Carrey también.
Jim Carrey también, aunque a él le mataron a su esposa, a su novia. Sí, se iba a casar. Gacho. Pero bueno, incluso estaba llevando un tratamiento alternativo llamado terapia primal con su creador, el doctor Arthur Janov. Esta terapia estaba basada en el psicoanálisis y consistía en abordar los recuerdos o situaciones que le provocaban un conflicto emocional, ¿sale? Y luego de expresar las emociones de rabia, furia o dolor de la manera que quisiera. O sea, primero le contaba al doctor todo lo que se le hacía sentir mal y luego decía, desquítate con la almohada, desquítate así con el piano, así como grita con el piano. Aporréame. Aporrea lo que quieras. Entonces, esto de gritar, patalear y expresar sus emociones así, le generaba una especie de catarsis liberadora que ayudaba mucho a John. Incluso como parte de la terapia, el doctor Janov le recomendó visitar a su hijo Julian, cosa que sí sucedió y está citado en el libro The Love You Make del autor Peter Brown, que conoció a los Beatles y era uno de los mejores amigos de Brian. ¿Se acuerdan que cuando fue a conocer a los Beatles a la caverna, lleva a Peter Brown y a Lester Taylor, que es después el que lo encuentra ya fallecido? ¿Sale? Entonces, Peter Brown escribe The Love You Make y hace este testimonio. ¿Sale? Pero para esto, este tratamiento con el que se estaba sintiendo bien John, con este psicólogo, Yoko discute con el médico y lo impide. Quitan el tratamiento. Fíjense. A ti nadie te va a curar. Ahí te va cómo se involucra en todo Yoko. Primero, vamos a ver esto de que visitaba a su hijo. John concertó un encuentro con Cynthia para ir a ver a Julian y fue solo en su Rolls Royce. Fíjense, tenía un Rolls Royce. Es el de los carros más caros del mundo, ¿sale? Y fue a casa de su ex esposa. Hecho que también Cynthia cuenta en su biografía de la siguiente manera. Ojo. Él estaba muy simpático. Cuando llegó, subió las escaleras y pasó varias horas jugando con Julian. Yo estaba encantada y Julian también. Luego bajó para tomar una taza de té conmigo, al fin ingleses, y me contó cómo le estaba yendo. Y hasta entonces no había mencionado para nada a Yoko. Pero fue cuando sonó el teléfono. Y era su ama de llaves que estaba histérica porque Yoko había amenazado con tomar una sobredosis si yo no regresaba de inmediato. Ay, no. John colgó el teléfono de un golpe y gritó: esa zorra estúpida está amenazando con suicidarse. Y se fue. Voy a dejar que se suicidara ya. ¿Le iba a hacer? ¿Se fijan cómo en ningún momento le dice amor? Ningún momento le dice... Todo el tiempo está haciendo Basura. algo a fuerzas. Sí. Sí, o sea... Esa zorra estúpida está... O sea... No le dices hacia alguien con el que quieres estar. No, pues no. No manches. Poco después de esto... Yoko tuvo una fuerte discusión con el doctor Janov, el que estaba llevando este tratamiento con John, y se interrumpieron las sesiones de terapia primal, las que le estaban ayudando a sentirse mejor y a rescatar esta relación con su hijo, que creo que aquí es cuando escribe Hey Jude. ¿Sale? Pero la oveja ya se estaba descarriando y casi inmediatamente después John tuvo una aventura con una mujer rubia, lo cual era normal porque a John le gustaban las mujeres de este estilo. Inglesas. Pues no era normal, pero era más entendible, ¿no? Porque en un principio fue su gusto que Cynthia era rubia. Sí, pero normal. Por ejemplo, si te obligan a estar con una persona, te estás hipnotizando para que te estés con una japonesa, pero tú vienes de estar casado con una rubia y tienes un desliz con una rubia, ¿no es como que estás volviendo a cobrar tus sentidos? Pues si nos enfocamos a que sí fue como pasó manipulada. Ajá. Sí. O sea, que pasó de esa forma, pues sí. Pues estamos conjeturando por todo lo que estamos viendo de que estuvo relacionado la CIA, sí, claro. todo esto, ¿no? Pero pues, pues, la mente y todo. Aquí sí la navaja de Occam, ¿no? Sí. Acuérdense del dicho de la navaja de Occam, que es la respuesta más sencilla suele ser la correcta. Aquí sí la quiero utilizar como as bajo la manga. Pero bueno, entonces tuvo un desliz con la mujer rubia y supuestamente debido a esta infidelidad se separa John de Yoko. Y digo supuestamente se separan porque durante la separación ocurrió algo muy, pero muy extraño. ¿Más? ¿Se puede? Sí. Verán, durante el verano de 1973, Yoko decidió hacer un trato con su asistente personal, May Peng, quien es nacida en Nueva York pero hija de inmigrantes chinos. Yoko le dijo lo siguiente: en estos momentos estoy distanciada de John. Él va a empezar a salir con otras chicas y prefiero que seas tú quien salga con él.
Ay. Ya que no tienes novio, creo que serás una buena compañía. Obviamente, Mei se resistió y hasta llamó loca a su jefa. Pero luego de unos días aceptó la propuesta de Yoko y hasta se enamoró realmente de John, teniendo una relación de 18 meses, año y medio, a la que John luego llamó su fin de semana salvaje, cuando en realidad no lo fue tanto, ya que la pareja en realidad estuvo controlada todo el tiempo por Yoko, pues los llegaba a llamar hasta 15 veces por día. Lo Ay. extraño fue que John permitió y obedeció ciegamente a todo esto. ¿Eso es normal? Sí. Como Sí. todo lo demás. Sí. ¿A ustedes no les pasa? ¿Qué? ¿Nunca les ha pasado? No manches. O sea, me vas a ser infiel, pero me vas a ser infiel con quien yo diga. Sí, pues no. ¿Qué pedo? Ya O sé. sea, ¿y te fijas que escogió un oriental para que no se fuera con las güeras? Sí. Para Ujú. como mantenerlo controlado en que te gustan las orientales, te gustan, ¿sí? Pues, De cierta forma ahí se ve un control mental, no puedes, Sí. no puede ser tan poco obvio, ¿no? sí. Bueno, ¿cómo lo controlaba? Quizá la respuesta la encontramos nuevamente en el libro The Love You Make de Peter Brown, donde nos cuenta que unos años antes de esto, aproximadamente desde el 69, Yoko estaba muy interesada en aprender hipnosis. Coleccionaba libros sobre el tema y leía con profusión para poder practicar después de su marido. Digo, con su marido. Ajá. Para practicar con su marido. No Hipnosis, no manches. Y en uno de sus supuestos arrebatos por querer ver a su hija Kyoko, John y Yoko viajaron a Dinamarca a una granja donde residía Tony Cox con su nueva pareja y la niña. Ya se había ido a vivir a otro lado. Esta granja era una especie de comuna militarizada debido a que Cox estaba envuelto en un grupo llamado Los Precursores. Yo creo que Tony Cox seguía siendo de la CIA y estaban allá en una operación. ¿Sale? Ajá. Donde dos de sus miembros de los precursores, llamados Hamrick y Leonard, fueron llamados para hipnotizar a John y supuestamente hacer que dejara de fumar. ¿Se acuerdan de la película Huye? Ajá. ¿Sí la viste? La Sí, película Huye, yo que sí. también lo quiere hacer dejar de fumar y es cuando lo hipnotiza. Creo que no. No lo he visto. Ah, te la ¿Con quién recomiendo. es? Sí, vela. Jordan Peele. Es la película de Jordan Peele, es el director. Y es un actor... Son poco conocidos, pero son muy buenos. Es Ujú. de las películas que han denominado como perfectas. Ok. De la ¿Cómo se mejor llama? de terror. Huye. 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 Y también le hacen esto de que Véanla, le Huye. dan una recomendación, segunda recomendación, de que le dan una terapia para dejar de fumar y lo hipnotizan y así lo dominan. Ajá. Entonces a John le pasa lo mismo, ¿no? Ah, te vamos a hipnotizar para que dejes de fumar. John accedió al ritual solo para complacer a Cox y luego ambos accedieron a cortarse el pelo prácticamente al cero. Nunca se habían visto más horribles y esqueléticos porque los dos estaban flacos, ñengos y todo y estaban con el cabello largo y ahora a rapa. Pues como cuando bañas un perro. Algo así. Pero extrañamente los mechones fueron guardados en unas bolsas de plástico para usarlos después. ¿Para qué? Ay, qué Para miedo, amarre. ¿no? Para la amarre, Amarre, para el de allá 200 en pesos. San Juan de Dios. Que dijiste, sí. Qué miedo. Nada de esto, Qué miedo sí. saber que alguien guarda tu cabello. Sí, Bueno, y que- sí, lo que digo por sabes, hay un experiencia. clon, ¿no? y De que- ahorita. No, sí. O sea, a mí sí ¿Cómo? me pasó una vez con un ¿De ex verdad? Ah, que si veía un cabello mío así que se me había caído, lo guardaba. Y un día ¿neta? yo así de que hay un cabello, ¿verdad? Y pues yo, pues, le voy a Sí, tirar, tirar. pues a la basura. Estoy juntando para el kilo, dice. Y me dijo de que no, espérame. Ay, pero que me dijo algo así como que, ay, te enseño algo, pero no te enojas. Y yo la de bestia. que Su almohada llena. no, era una cajita Hija de su con madre. cabellos míos, o sea, de cabello que se me Y un había caído y yo. muñequito, y un alfiler. Ah, no. ¿Quién sabe? No, Pues te eso no lo haces llegué a de ver. baño si ves eso ahí, Sí. no manches. No, o sea, no, como que no supe cómo reaccionar yo así de que... Ay, qué lindo. O sea, sí, o sea, mi reacción fue de shock. Y seguro te pareció normal, como todo esto. No, ya fuera de broma, la neta sí No, me sí te asusté. asustaste. Pues sí. Ahora imagínate todo esto. Porque dije, qué miedo, o sea, ¿para qué quiere mi cabello? O sea, eso Imagínate ya... que encuentras una cajita con cabellos tuyos de César ahí. Oh. Yo sí encuentro muchos cabellos, pero de ahí el Te levantas piso. así. No, pues es que míos, que se me cae. Ya no se me cae casi nada. Pero bueno, ¿por qué les menciono esto? Porque no obstante a que la relación con la señorita Peng fue maravillosa, esta O infidelidad sea, hasta a controlada. John Lennon también le gustó. Sí. De hecho, en este tiempo que estuvieron juntos,
John había recobrado su relación con Julian, había vuelto a ver a viejos amigos, había dicho que había vivido los días más felices de su vida junto a ella y hasta había escrito muchas canciones. John regresó con Yoko luego de otra extrañísima sesión de hipnosis para dejar de fumar. O sea, ya había pasado esto de Dinamarca, que allá lo hipnotizan, vuelve a Estados Unidos y lo vuelven a hipnotizar para que supuestamente vuelva a dejar de fumar y otra vez rompe con enamorado. May Pen y vuelve a enamorarse de Yoko. Así de la nada. Lo curioso de esto fue que John siguió fumando y que esta segunda ocasión coincidió con el fin de su relación con la señorita Peng, quien al día siguiente no pudo evitar llorar al ver a un John con la mirada perdida e incapaz de articular alguna palabra. ¿Tú crees que eso era una hipnosis normal? No, pues no, qué miedo. Era hipnosis junto con LSD. Ajá, sí, de todo esto, de este MK Ultra. ¿Ven cómo lo controlaba? Madre era su clave de programación. Y por si fuera poca coincidencia, durante este periodo, entre 1973 y 1975, John escribió las siguientes canciones: Mind Games y Number 9 Dream. Mind Games, literalmente, juegos mentales, y Number 9 Dream, sueño número 9. ¿Coincidencia de que haya escrito estas canciones en esa época? No lo creo. ¿Crees que sea su subconsciente como tratando de decir auxilio? Liberarse, Ayúdame. sí, liberarse. Estoy bajo un control. Sí, de hecho, si escuchan ven la letra de las canciones, ahí dice, todos estamos jugando juegos mentales. Primero dice, tú y yo estamos jugando estos juegos mentales, como hablando de Yoko. Y luego dice, todo el mundo juega juegos mentales y bla, 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 y así. Y como que sí se ve muy rara la letra. La neta. O sea, ya les dio escalofrío. Vean la foto de... Aquí la pared, la puse, mira. Para que fueran entendiendo el capítulo. Sí, la Yuwoki. Así fue como Yoko regresó con John. Después de esta extrañísima terapia para dejar de fumar. Y Yoko y Lennon fumando. ¿No? Ya sé. Hay fotos. Y bueno, empezaron a vivir en el edificio Dakota. Es cuando ya también pasa esto de que Nixon los quería deportar y arrestan a Nixon. Bueno, no arrestan a Nixon, más bien Nixon renuncia a la presidencia y todo este rollo. Les dan su carta de residencia en Estados Unidos y se mudan a vivir al edificio Dakota, ¿sale? Donde había vivido Aleister Crowley. Pero esto no fue lo más extraño que tuvo su regreso, porque poco después, Yoko le dijo a John que estaba embarazada y como condición inexcusable para tener al niño y no abortarlo, ya saben, le exigió que abandonara la música, las entrevistas y toda aparición pública para cuidar del bebé. Le dijo así literalmente: yo lo llevo en el vientre por 9 meses y tú te quedas en casa a cuidarlo. Y Lennon nuevamente obedeció. Oye, ¿qué dicen ansiedad? No, pues chido. Yo te voy a decir a ti, yo lo llevo por 9 meses en el vientre, pero tú lo vas a cuidar. Exacto, sí, yo cocino y tú lavas los trastes. ¿Qué trato es ese? Pero bueno, así funciona, ¿eh? Y si creen que esto ya es muy extraño, les tengo que decir que Yoko no dejó de hipnotizar ni de vigilar a John, pues poco después de esto lo convenció para que participara en una nueva tendencia llamada Dream Power, que significa el poder del sueño, que consistía en intentar programar los sueños que iba a tener cada noche. Pero lo inquietante de esto fue que Yoko le propuso a John que llevara un diario de sus sueños, argumentando que era necesario para el éxito de la terapia. Diario que ella revisaba al día siguiente y así podía saber lo que soñaba con precisión. O sea, que te estén llevando... Ya está en tus sueños, que te estén llevando todo el control de lo que sueñas y ella lo revise. Ay, ¿esto es de una esposa? Y hay más cosas, la verdad no hice más extenso este tema, pero Lady Ruth da más detalles, de verdad les recomiendo su blog y su libro. Da muchos detalles de todo lo que pasaba aquí, incluso se mete en artes negras esta Yoko. Pero ya no puse eso porque aparte de que sí como que las vio, como que le gustaban, pero ya no me metí en eso porque no había tanta información tan... Precisa, ajá. Pero sí lo maneja, ¿va? Pero bueno, hasta aquí ya vieron la personalidad, el tipo de arte, cómo manejó a John, cómo lo controló. Sí. ¿Se acuerdan de que John murió arrastrándose en el lobby de su edificio? Ajá. Bueno, pues quiero dejar bien claro lo que sucedió aquella noche del 8 de diciembre, cuando Yoko se adelantó y entró corriendo al lobby del Dakota mientras le disparaban a su esposo. Lugar a donde John acudió siguiéndola y tratando de encontrar un refugio
pero solo encontró un mejor ángulo de disparo para el verdadero asesino, que estaba del otro lado en el elevador de servicio. Y ya herido de muerte, llegó hasta donde estaba Yoko, pero no se detuvo con ella, sino que siguió arrastrándose tratando de llegar hasta el stand del conserje para pedir ayuda. Una ayuda que quizá no encontró en la mirada de Yoko, que para estas alturas, esa mirada la imaginó siniestra. Sí, pues sí. Y esta fue la historia de la viuda negra, Yoko Ono. ¿Se fijan cómo la historia es de que, para empezar, Yoko no toma el elevador, sino que se mete corriendo al lobby como sabiendo que ya va a pasar algo? Sí. Luego a John, pues que no sé si iba al elevador o algo, pero es cuando le habla a alguien, quizá el mismo del elevador, le dice Mr. Lennon, lo apunta con el arma y entonces él se va a correr al lobby y le disparan por la espalda. Hay 13 balazos que se aparecen ahí y sube las escaleritas para llegar con Yoko. Y al verla que no lo va a ayudar, como que ahí la descubre. Siento que, por eso digo que esa mirada es siniestra, de que John le va a pedir ayuda a Yoko y por qué no se queda con ella, porque no mejor se va con el tratar de llegar con el conserje. Me imagino que Yoko está ahí parada, lo ve que arrastrándose moribundo y así como que Ni la madres. mirada siniestra de que ese era el plan, De hecho, le hizo Ajá. así. como diciéndole Como si el te Rey quedas León. te voy a porrear. Como el Rey León, le agarró las garritas y le dijo... Como "Órale, Scar. como Scar". Sí, o sea, una mirada siniestra de que aquí llegó mi misión, esta es mi Ujú. misión. Misión cumplida. Ajá. Y por si no lo saben, después de esto, Yoko se quedó con la herencia de más de $356 millones de John. Y esa fortuna la ha duplicado a base de Todo lo de John. todo lo que ha vivido, de vender Pero- Imagine, vender los aniversarios luctuosos, sacar las canciones que ha sacado en sus diarios de toda esta época que escribió John. Sinfonías. De todo lo, Todo. todo lo que tenga que ver con John Lennon, Yoko saca lucro. Y le quitó toda la herencia a la esposa Cynthia, a quien nada más le pagaron un estipendio. Es como decir, cuando se divorció John de Cynthia, solo le pagaron unos miles de dólares por haber estado casada con él. Y una manutención al niño, no me Ajá. acuerdo. Pero Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Por qué le dieron el título de la viuda negra? yo le puse. ¿Tú lo pusiste? Ya se lo puse. por su pasado de samuráis. Bueno, es- Porque para mí toda la historia se basa en que Yoko le entrega. Ok. Sí. Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? pues es que la viuda negra es porque mata y se Se come a su la viuda esposo, ¿no? negra se mata al macho y Ajá. se queda con, por así decirlo, con su esperma, pues. O sea, después de Exacto. matarlo. Entonces, ¿Y qué pasó? en la vida real, pues Yoko mataría a todos los con los que se acostó para quedarse con su... ¿Y qué dijo en el libro? Mata Pues a todos ella con los que te mataría, han pues acostado. sí, pues, pero Y no sabemos. sí, no sabemos. Es una No, conjetura todo sí. esto, la verdad. Pero fíjense todo lo que les platiqué, que Ok, está pues, basado en fuentes reales. Dicen que matas a un perro y le das a mataperro. Entonces lo hizo con John Lennon y es la viuda negra. Sí. Es que la neta es la viuda más famosa de la historia. Dime otra Sí. viuda. Una viuda así famosa que digas, ay, la esposa de este cuate que se murió. Así que tenga la relevancia de esta mujer. ¿La qué? La relevancia. Revelancia, dijiste. Sí, ya sé. No, Ya pues no. sé. Ya se están dando cuenta de mi dislexia. No, fíjate, es la viuda más famosa. Por eso, la viuda negra, porque así como dices que hace pues el insecto, siento que hace lo mismo Yoko. O sea, ella lo entrega. Ahora piensen en la novia de Frank Hughes. Y piensen en lo que hizo Yoko. Hay espías que dan su vida para todos estos tipos de operaciones. Se casan, se enamoran, Sí. están acostumbradas a tener abortos. Seguramente tienen especialistas en abortos en la CIA para que se los hagan seguramente, porque era un milagro que no estuviera maltratada. Yo a veces digo... A veces sí... Aunque no sí hubiera pongo muerto ahí. en tela de duda. No Ujú. sé, díganme tonto si quieren, pero... Ajá. El hipnotismo y eso a veces digo... Caray, ¿será? ¿No será? No hemos visto el caso Control de... mental, no control mental. No hemos visto el caso de Jacobo Greenberg, amigo. ¿Será especulaciones? ¿Será cierto? Yo tengo todavía dudas. ¿Te animarías tú? No sé. No sé porque ni me voy a dar cuenta. O sea, a lo mejor yo puedo decir, si César lo sabe hacer, el hipnotismo. No, Porque sí lo sé pero... hacer. Yo puedo decirle, hipnotízame. Simón, y me puede hipnotizar y... Cuando a lo mejor despiertes no vas a a saber. si me hipnotizó o no.
Es como de... De hecho, tú no querías estar aquí, amigo. Tú no querías ser parte del podcast, pero te hipnotizamos. ¿Quién eres tú? Sí, no sé. Está de pensarse, En mi caso, pues. Te digo una cosa, acuérdense de la tecnología. El GPS se conoce desde hace 50, 60 años o más. Pero era de uso militar. Pasó a ser de uso civil cuando nos quisieron dar este poder de la tecnología. ¿Pero para qué? Para controlarnos. Porque ahorita ya saben dónde estamos. Ay, cada uno y... Ahorita hablamos de tequila y al rato se te... Sí, ya, ajá, sí, todo ya. Claro, y... Tequila. Así no funciona, amigo. Okay. Qué tontos. Pero a lo que voy es que es eso. El hipnotismo también puede ser una tecnología que ya está muy probada, porque el MK Ultra está probadísimo. Y están clasificados que todo esto fue real, que tuvieron éxito los experimentos, pero que no ha pasado a ser de uso civil. Sigue siendo de uso militar todo esto. Dicen que la tecnología, nos la traen del Área 51, ¿no? Sí. Que hay extraterrestres explotados ahí. Que dicen que tecnología inversa. Pues dicen, pero eso también es algo que no lo ha... Al ratito salen a decirlo, porque ya ha habido muchos testimonios de altos mandos de la milicia que han dicho que sí hemos tenido contacto, que sí tenemos tecnología inversa y que incluso hay EVEs, entidades biológicas no humanas, ahí adentro. Entonces, la neta, sí está de pensarse, pero bueno, esto es como un complemento del MK Ultra, todo esto que pasó con John Lennon. Nada más para que sepan, ya en el siguiente episodio vamos a hablar sobre la muerte y el reemplazo de Paul, de toda la historia, desde cómo empezó el mito y todo, pero también va a redondear toda la historia del grupo en esto. Un resumen junto con la historia de Paul. Más o menos, pero más enfocado en la historia de Paul. ¿Sale? Si creyeron que ya habíamos soldado Paul, pues no, es cierto, todo lo traemos. No, todo lo tenemos, nomás que tenía que pasar todo esto de John porque es muy importante. Si se fijan, justo cuando muere Paul en esta supuesta historia no oficial, es cuando empieza lo encuentra de Yoko. Entra Yoko en escena. ¿Sale? Y vean de dónde venía. No te pones a pensar así como... ¿Por qué? O sea, es que a eso voy. Esto de que... ¿Por qué le hacen esto a John? ¿Y por qué pasa todo esto con el grupo de los Beatles? Se resuelve en el siguiente episodio. ¿Por qué con Paul? ¿Por qué Paul? ¿Por qué? O sea, ¿por qué los sustituyen? ¿Por qué no dicen la verdad? Ya cállate, que en el próximo episodio no entiende. No importa, ¿por qué no dicen la verdad? ¿Por qué no dicen, se murió Paul, pero miren, va a ser nuestro sustituto? Pues hay intereses porque de por querían medio. controlar al grupo desde un inicio por el poder que tenían, igual que con Michael Jackson. A lo mejor pensaban que si decían la verdad, iba a bajar su fama y todo. Pero no creo que haya tenido que ver tanto el reemplazo de Paul, porque creo que el reemplazo de Paul no era lo más importante. Lo más importante que querían era que influyeran en la juventud como ellos querían que influyeran. Pero no fue así. No fue así porque acuérdense lo que pensaba Paul. Ajá. Paul decía que él no quería influir para la gente. Eso es a lo que voy. O sea, digo, si empezaron a influir en el grupo para tener un tipo de control sobre la sociedad, sí, pues no les funcionó. No les funcionó. Pero acuérdense que por eso muere Brian, porque era la cabeza. Por eso luego se van con los líderes del grupo, que son Paul, a quien terminan matando, y John, quien terminan matando también, pero después de tratar de controlarlo durante muchos años. Bueno, pues ya al siguiente episodio vamos a... Sí. Okay. Acuérdense incluso lo que dijo John Lennon cuando les dieron el LSD. Dijo, quisieron controlarnos y terminaron dándonos la libertad con la droga, ¿no? Que eso tiene mucho que ver también lo de la hipnosis y todo eso de la glándula pineal. La droga te despierta estas partes que... Te digo, nos pone en duda la hipnosis y todo esto del control mental porque es un arma militar, no ha pasado a ser de conocimiento civil. Pero bueno, ya nomás nos queda ver qué pasa con Paul y quiénes están detrás de todo esto, y eso se va a saber en el siguiente episodio. Por favor, síganos en el siguiente episodio y recuerden que la clave de todo esto está en la canción Eleanor Rigby. Con todo esto que les dije, ¿les suena algo de Eleanor Rigby? No. ¿O están más confundidos todavía? Te aseguro que más confundidos. El padre Mackenzie es el MK Ultra. Pues chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. Estamos como historianoficial.podcast en todas las plataformas de audio y video. Muy bien. Así es. Bueno, la mayoría, porque hay algunas en las que no. Pero en todas, dije. Pero búsquenos, por favor, coméntenos si ya pudieron resolver el misterio, y si no, quédense y véanos en el siguiente episodio porque esto se pone cada vez más bueno. Y recuerda, amigo, que si te quieren controlar,
No te dejes. Claro, yo pensé que ibas a decir la otra de la del vampiro. Si tienen un vampiro en casa, denle la vacuna del estaca. Yo de hecho pensé que iba a decir, y recuerden que al final la decisión de cuál historia no creer. No, y al final dije, no, ya. Ya, cállense. Adiós. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.